que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con el Revisional Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta legal, aposta sin riesgo. Sí, Víctor. Sí, está iniciando en este momento la conferencia de Eduardo Berizo. Vamos al audio. La previa al juego ante Uruguay, a disputarse el jueves 3 de junio en la ciudad de Montevideo, por la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas, rumbo a Qatar 2022. Pasamos directamente a la ronda de preguntas. Consulta de Daniel Troche, Radio 1 de Marzo. Para el profesor Berizo, ¿el sistema para enfrentar a Uruguay de visitante sería el más utilizado por usted, dependiendo siempre del trámite del partido, que obliga a replegarse o adelantarse en campo? Buenos días, gracias por estar aquí. Contestando a la pregunta, nuestro sistema siempre tiene las intenciones de asumir el control de la pelota. La disposición táctica, podemos jugar 4-3-3 o 5-3-2, podemos variar inclusive dentro del partido el mismo esquema con el que iniciamos, pasar de una formación a otra, pero eso es simplemente una estructura de juego. Luego hay una idea que está por encima, a mi entender, que es asegurar la pelota, hacer posesiones fluidas y tener volumen de juego para poder utilizar el balón y agregar metros en profundidad y generar ataques valiosos, ataques bien construidos. Nuestra idea de juego es recuperarla después lo antes posible con una estructura sólida, de mucha despliegue, de mucha agresividad física para recuperarla y volver a jugarla. Siempre en los partidos que hemos estado juntos, inclusive en la eliminatoria, en los 4 partidos de eliminatoria, nuestra posesión jugó un papel muy importante y en este partido y así será. Consulta para Fabián Balbuena. Siempre se compara nuestro juego con el de los uruguayos y ahí tenemos que meter indefectiblemente el juego aéreo. En estas eliminatorias estamos sufriendo mucho en ese aspecto y le enfrentamos a los charrúas. ¿Qué te parece se debe corregir mirando este partido específicamente? Muy buenos días. Bueno, con relación a la pregunta, creo que no somos el único equipo que está sufriendo con las pelotas paradas. Creo que hay muchas selecciones que también vienen recibiendo goles en ese aspecto, pero sí, desde luego, por la característica nuestra, ya de antiguamente que somos fuertes en el juego aéreo, tenemos que seguir con eso, intensificando eso como para seguir mejorando y hacernos más fuerte aún todavía en ese sentido y que nos pueda traer resultados. Hugo González, América TV y A24. Consulta para el profesor Berizo. ¿Con qué idea va Paraguay a hacer frente a Uruguay? Bueno, recién le explicaba un poco, nosotros somos un equipo de gran control del balón, que queremos el balón y utilizarlo bien. Después, dentro del trámite del partido suceden cosas, hay que adaptarse a una formación rival. Uruguay ha jugado 2 esquemas como el 4-3-3 y el 4-4-2 con 2-9, las ausencias tal vez en ataque de sus compañeros, en este caso Cavani y de Suárez, tal vez modifiquen el sistema, pero nos adaptaremos a uno o a otro con el 11 con el que saldremos y después asumir el control de la pelota, atacar con profundidad, con mucho movimiento, siendo dinámicos, manteniendo un ritmo alto de juego y defendernos de un equipo que tiene atacantes desequilibrantes. La siguiente pregunta es para Fabián Balbuena. ¿Cómo se encuentra el plantel de cara al primer duelo? ¿Ansiosos o tranquilos? Hay un ambiente bastante bueno como siempre venimos encontrando en la selección. Creo que el grupo que tenemos siempre trata de mantener un ambiente excelente como para poder entrenar bien y luego transmitir esos entrenamientos a los partidos. Hoy estamos bastante tranquilos, no creería que se utilice la palabra ansiedad. Estamos tranquilos sabiendo lo que tenemos que hacer, partiendo de la idea del profe y eso nos genera tranquilidad y confianza como para poder tratar de plasmar eso dentro de la cancha y obviamente consiguiendo resultados. Carlos Duarte, Rock and Pop 95.5 FM. Pregunta para el profesor Berizo.
¿Cambia en algo el esquema tener nombres nuevos en la convocatoria? No, porque toda la gente convocada ya sabe nuestra idea de juego, se ha adaptado perfectamente. La gente que ha tomado hemos tomado primer contacto, caso Ábalos, Piri Damota que regresa después de la primer convocatoria, la gente joven que es una opción de futuro para nosotros también, sabe cómo jugamos, aprovechamos muy bien el tiempo entrenando mucho y muy intenso, y todos los futbolistas de alguna manera ya conocen nuestra manera de jugar, nuestra idea de juego, y se adaptan. Son futbolistas funcionales que se adaptan muy bien. Como decía recién Fabián, es muy importante mantener un espíritu alto, una gran concentración en lo que hacemos, un gran entusiasmo por lo que hacemos. El compromiso de estar en una selección siempre es alto, y entre todos generamos un ambiente y una energía positiva. Yo estoy contento por el día a día que llevamos, con la adaptación, como me preguntaba recién usted, de la gente nueva a nuestro esquema de juego, y que todo el mundo se sienta partícipe de ella. La siguiente pregunta es para Fabián Balbuena. ¿Ilusiona estar en esta convocatoria teniendo en cuenta la cercanía de la Copa América? Bueno, nosotros no pensamos en la Copa América, sabemos que el partido más importante es el próximo, y en este caso es Uruguay. Siempre cuando venimos a la selección una satisfacción enorme, y entonces creo que cada jugador cuando va a aparecer una convocatoria siempre está expectante e ilusionado como para poder conformar la selección, y bueno, hoy estamos acá ya pensando en lo que va a ser el partido de Uruguay y enfocado netamente en eso. Cristian Pérez de Versus Digital. Para el profesor Berizzo, ¿es factible usar a Ángel Romero de referente ofensivo, como pasó en la última parte del juego ante Argentina, o considera que Ángel le va a rendir mejor por fuera? Ángel es un jugador muy dinámico, que puede ocupar tanto las bandas como el centro de ataque. En partidos amistosos ya ha jugado de centro atacante. En esta oportunidad podemos utilizarlo ahí, cambiando de posiciones con sus compañeros de ataque. Así que entre hoy y mañana resolveremos quién será nuestro centro delantero. Si es Ángel con unas características, si es otro compañero con otras, pero siempre intentando ser punta de lanza, encontrando espacios, moviéndonos, combinando movimientos en ataque para no ser referencia. Lo importante es encontrar una gran mezcla entre la gente de ataque que pueda combinar movimientos buenos y profundos. Pregunta para Fabián Balbuena. ¿Cuánto crees que la selección ha evolucionado de un tiempo a esta parte? No, creo que venimos mejorando progresivamente. Hoy por hoy tenemos más posesiones de la pelota durante los partidos. Creo que eso también debemos mejorar, tener por periodos más largos, y bueno, la intensidad que se viene demostrando en los últimos partidos, ya desde la Copa América pasada también, algo que venimos destacando e intensificando, digo bien, en eso. Sabemos que tenemos muchos jugadores dinámicos de media cancha para arriba, y que nos provee esa forma de jugar como para poder mantener una intensidad alta durante los partidos por más periodos largos de tiempo. Entonces venimos progresando, trabajando también en eso como para poder seguir creciendo como selección. Víctor Villalba, Fútbol a lo Grande. Consulta para el profesor Berizzo. El hecho de que Uruguay podría cambiar de esquema por sus ausencias, ya que no tiene a sus dos delanteros habituales, y podría jugar con un media punta, ¿influye en algo en su idea de partido, o la idea táctica de Paraguay no cambia con esta situación? No, nuestra idea de juego en cuanto a la posesión no cambia. Sí, obviamente, si el esquema rival contiene dos atacantes, nos adaptaremos con tres centrales, pero con la misma formación inicial debemos ser capaces de resolver el 4-4-2 y el 4-3-3. No soy de priorizar el esquema rival, sí de contemplarlo, y cuando debamos defender, debamos adaptarnos a la formación de nuestro rival, pero al jugar somos nosotros los que asumimos el control y queremos jugar según nuestra posición en el campo. Cuando debemos defender, tomaremos en cuenta la cantidad de atacantes, ya sean tres, ya sean dos, con un media punta que utilice nuestro rival. John Walter Ferrari, Canal Gen, Universo 970. Consulta para Fabián Balbuena. Buscar el gol desde el primer minuto o esperar. No descuidar la marca.
A entrar desde el primer minuto enchufados, tratando de ser protagonistas desde el comienzo del partido. Lógicamente, si el rival te da esa chance de poder hacer el gol en el primer minuto, lógicamente aprovecharla, pero sabemos que en este tipo de competencias a nivel de selecciones, todas las selecciones se preparan de igual forma. Son partidos difíciles donde los detalles son lo que marcan la diferencia y bueno, en el correr del partido uno ve si se da esa oportunidad de poder hacer el gol, y si no, trabajarlo como para poder hacer daño al rival y lógicamente intentar poner la idea de juego nuestra como para poder llegar al resultado que queremos. La siguiente pregunta es para el profesor Berizzo. En este combo, mirando a los rivales que nos tocan, ¿firma 4 puntos? Bueno, a mí no me gusta mucho especular con eso. Los resultados se analizan posteriormente al trámite o lo que ha sucedido en un partido. Es imposible contestar una pregunta anterior teniendo en cuenta o basándonos en el resultado. Así que lo que intentaremos hacer es jugar y ser fieles a nuestra identidad, y ya veremos al finalizar los partidos si el resultado nos premió. Johnny González, ABC Cardinal. Pregunta para el profesor Berizzo. A esta altura, con varios meses al frente de la selección nacional, ¿Eduardo Berizzo está tranquilo con el trabajo realizado o siente que falta mucho para llegar al objetivo? Tranquilo, conozco muy bien a mis jugadores, creo que hemos dado pasos seguros hacia adelante. Nos enfrentamos a una eliminatoria dura como la sudamericana, y dentro de los partidos nos hemos comportado como esperábamos. Hemos conseguido algunos resultados positivos, otros no tanto, pero creo que la identidad del equipo siempre fue dando pasos hacia adelante. Yo encuentro a mis futbolistas comprometidos, interiorizados, creyendo en la idea de juego, y eso me hace ser optimista. Que tenemos que seguir progresando y desarrollando, y que cada prueba, como las 2 que se vienen, serán para nosotros un gran desafío de plasmar en el juego lo que intentamos hacer, sí, pero confío mucho en mis futbolistas, confío mucho en el trabajo que hacemos y en el tiempo que pasamos juntos, y ojalá los resultados premien todo el esfuerzo, toda la preocupación de jugar de una manera definida a la que le ponemos. Juan Ángel Obando, de Tigo Sports. Consulta para Fabián Balbuena. ¿Cómo se hace para marcar a jugadores como Neymar o Suárez por las cualidades que tienen? A estar concentrado todo el tiempo. Sabemos que son jugadores que no te perdonan a la primera oportunidad que tienen. Sabemos que a nivel de selección en Sudamérica todos los rivales son difíciles, todos los centros delanteros en este caso son difíciles, entonces como sistema defensivo tenemos que estar atentos en todo momento para no darle espacio a los rivales que nos puedan dañar, y bueno, lógicamente teniendo un sistema defensivo fuerte le vamos a dar confianza a los compañeros de adelante que puedan jugar tranquilo, y esa es nuestra idea. La siguiente pregunta es para el profesor Berizzo. ¿Cómo encontró a los futbolistas? ¿Ya tiene el equipo en mente? Sobre todo atendiendo el poderío del juego aéreo de Uruguay, un problema que la albirroja está sufriendo últimamente. Encontré a todo el mundo muy bien, todo el mundo está con capacidad de jugar, no hemos sufrido lesiones, así que entre hoy y mañana definiremos nuestra formación inicial, pero todo el mundo dispuesto a empezar el partido y a resolver la problemática del partido, como les decía antes, apoyándonos en nuestra circulación de pelota y en nuestra dinámica para hacer un equipo intenso y de alto ritmo. Daniel Maciel, Radio Chaco Boreal. Consulta para el profesor Berizzo. ¿A esta altura ya tiene el equipo plenamente definido o hay algunos detalles que todavía debe trabajar? Ya sea alguna duda en algún sector dentro del esquema que quiere implementar o con algún jugador específico. No, como le contestaba recién, los días que se acercan al partido ya definen cosas. En el entrenamiento de esta tarde y de mañana terminaremos de definir la formación y nos prepararemos para el jueves. Kevin Ledesma, Radio 1650 AM. Pregunta para Fabián Balbuena. ¿Cómo calificas tu temporada en Europa y de qué manera se prepara los nuevos que están ingresando al seleccionado? Bueno, creo que para mí en lo personal fue una temporada positiva. No jugué los partidos la cantidad de partidos que obviamente quería, pero sí tuve un momento importante en el club, y lo importante para mí que no tuve lesiones. Por ahí tuve alguna molestia que me dejó fuera de 1 o 2 partidos, pero en el resto de la temporada estuve siempre a disposición, y en ese sentido físicamente
estaba trabajando bastante bien como para poder ayudar al equipo cuando el técnico me necesitaba. Y en líneas generales con el equipo fue una temporada fantástica, el equipo consiguió clasificar a la Europa League y hicimos historia con el club, entonces en ese sentido fue bastante positivo. Y con relación a los jóvenes, creo que hay que llevarle despacio, ellos tienen que venir, darle confianzas también, nos encontramos con valores muy buenos que lógicamente nos ayudan a seguir creyendo que el futuro de la selección está en buenas manos, entonces hay que ir llevándole de a poco como para que ellos tengan esa confianza también para poder representar a la selección cuando se les necesite. Pregunta para Eduardo Berizzo. ¿Usted podrá contar con todos los futbolistas convocados para este jueves? Sí, cuento con todos, sí. Julio Caballero del SNT. Consulta para Fabián Balbuena. ¿Cuál sería la razón, según tu punto de vista, de que nos haya ido mejor afuera que de local? En lo personal, de visita y ante Uruguay, ¿laterales de oficio o ser más precavidos con algún central jugando de lateral? Bueno, con respecto a la primera pregunta, creo que es relativo. En todos los partidos tuvimos chance como para ganarlos. Los partidos locales que empatamos, tal vez por detalles pequeños, no hemos dejado los 3 puntos, pero por afuera sí, siempre creo que intentamos ser protagonistas. Como decía al principio, tal vez la posesión y el ser protagonistas trataremos de ser por más periodos largos, que lógicamente eso nos genera confianza y nos da más chance de poder llegar al arco rival. En líneas generales creo que en todos los partidos se hizo los méritos necesarios como para poder ganar, pero sabemos que a nivel de selecciones los detalles siempre cuentan y somos conscientes de que estamos por buen camino en ese sentido. Rafael Castillo, Radio Universal de Uruguay. Pregunta para el profesor Berizzo. ¿Genera incertidumbre para usted que Cavani no esté por la manera que puede proponer el partido Uruguay? ¿Y qué opinión le merece el trabajo prolongado en el tiempo del maestro Tavares al frente de la selección uruguaya? Bueno, la ausencia de Cavani, como contestaba antes, puede ser reemplazada por otro atacante y así jugar un 4-4-2 de compañeros con Suárez, o también pasar a jugar un 4-3-3 como ya ha jugado en algún partido en eliminatoria Uruguay. Así de que son capaces de reemplazar a cualquier futbolista y de jugar cualquier esquema. Con respecto a lo que me pregunta sobre Tavares, su presencia en el combinado de Uruguay habla por sí sola, es una referencia, un hombre respetado, al cual respeto también, y que ha demostrado en todos esos años al frente de Uruguay su vigencia y su valía como entrenador. Ignacio Cabo de Vila, Radio La Unión. Consulta para Fabián Balbuena. Brasil y Uruguay seguramente tienen a los mejores del mundo de media cancha para adelante. ¿Usted piensa que en este combo va a estar un poco más expuesto el trabajo de los defensores de la selección de Paraguay? A este nivel de competencia, creo que en todos los partidos se está expuesto a nivel defensivo. Sabemos que todas las selecciones tienen buenos jugadores y eso lo venimos viendo durante mucho tiempo atrás ya también. Entonces creo que tanto el sistema defensivo como los mediocampistas, como los delanteros, todos se ven expuestos en diferentes situaciones de partido y como decía anteriormente, nuestra tarea como sector defensivo creo que es darle confianza a los que juegan de medio para arriba, tratando de minimizar las chances que puedan tener los rivales para llegar a nuestro arco y tener esa confianza de poder ir a atacar tranquilo como para poder ser un equipo competitivo y lógicamente consiguiendo los resultados. La siguiente pregunta para el profesor Berizzo. ¿Usted como hombre de fútbol tiene alguna opinión formada sobre la priorización del fútbol y no de la situación sanitaria de cara a la Copa América y de la situación que vive el Brasil con una posible cepa nueva de COVID? A mi modo de ver no existe una prioridad sobre otra. Está claro y es obvio que la sanidad está por encima de cualquier actividad, inclusive el fútbol. Pensando esto también creo de que nuestra actividad y la Conmebol ha impulsado la Libertadores, la Sudamericana y esta eliminatoria con el cuidado y el permiso y el control y la veña de los gobiernos que se encargan de garantizar la sanidad. Dicho esto, estamos a favor de jugar siempre que se cumplan las garantías sanitarias para todo el mundo. De todas maneras, estamos expectantes de decisiones que pasan por los permisos
y protocolos aceptados por los gobiernos, que son los encargados de garantizar la sanidad, no solo nuestra, sino de la población y de todo el mundo que forma parte de la competencia, y deseosos de jugar en el caso de que estas garantías existan. Últimas dos consultas. Juan José Pérez, Radio 1000 AM. Consulta para Fabián Balbuena. Otro combo más y sin público. ¿Eso se siente a la hora de encarar hoy en día un partido local y es un plus al jugar de visita? Creo que hoy no existe más eso, ya llevamos prácticamente un año jugando sin público, creo que todos estamos acostumbrados ya, una vez que se entra a la cancha ya se entra con la responsabilidad de poder hacer un buen trabajo y de conseguir el resultado. Entonces creo que no tiene tanta variedad en ese sentido. Lógicamente jugando con público es diferente, pero como te decía recién, ya venimos prácticamente un año jugando sin fans en los estadios y bueno, una vez que entramos en la cancha ya pensamos lógicamente en hacer bien nuestro trabajo y en ganar. La última pregunta es para el profesor Berizzo. Habitualmente Paraguay siempre se caracterizó por sacar muchos defensas centrales. Hoy vemos algo poco habitual, que es el caso de las convocatorias de Hugo Martínez, Brian Ojeda y Matías Villasanti. Este último ya con experiencia en la selección, pero no deja de ser llamativo el hecho de que jóvenes mediocampistas, actualmente desempeñándose en el plano local, sean convocados en el mismo combo de eliminatorias. ¿Qué opinión tiene acerca de los tres y cuánto espera de ellos para un futuro? Tengo una opinión muy buena de todos los jóvenes que debutan en el torneo, sean mediocampistas, centrales, atacantes, por eso están convocados. Creo que la juventud es necesaria, son el futuro de la selección. Festejo que debuten en primera división, se hagan un hueco en sus equipos y tengan continuidad, y si es así, claro que estoy contento de que estén con nosotros porque han demostrado en sus equipos que merecen la pena ser seguidas, y festejo que la juventud o los jugadores jóvenes se abran camino en sus equipos y que sean opción de selección nacional. Agradecemos al profesor Eduardo Berizzo y al futbolista albirrojo Terminó la Fabián conferencia de Balbuena. prensa, después vamos a nosotros sacar nuestra propia conclusión, ¿verdad? Pero Claro. estaba dentro de los parámetros normales de una conferencia de prensa, dentro de una conferencia de prensa. Claro, también le quiero comentar que uno tiene proyectos y proyectos y proyectos. En este tipo de proyectos o de construcciones, ¿sabes lo que yo uso siempre, compañeros? Pinturas Montana. Me van a preguntar por qué, ¿verdad? Bueno, aseguro calidad, tiene líneas para todos los bolsillos. En Montana te asesoran y acompañan tus proyectos, la verdad le digo. Así que tranquilo, nomás con relación a esto de las pinturas, realmente fantástica. Así que cuando hablo de pinturas, y no me equivoco en decirle que lo mejor, Pinturas Montana. Ni hablar de la atención, servicio postventa. Realmente brillante. Bueno, selección nacional, lo que señaló Berizzo, Balbuena, ¿qué más agregamos? Sí, no dio muchos detalles sobre el equipo, como era de esperar. Sí. Berizzo no suele soltar pistas. Le preguntaron puntualmente por Ángel Romero y decía que puede jugar de 9 o puede jugar por fuera. Acompañante del 9. O acompañante del 9, exactamente. En este caso se entiende extremo a la derecha. Sí. Y después sobre el tema táctico de Uruguay, porque así como están las cosas, Tavares está para cambiar lo que tiene acostumbrado, jugaría con un media punta y un solo delantero. Él decía que no prioriza el esquema del equipo rival, sino que más bien contempla esa situación, pero igual Paraguay tendrá el mismo estilo o la idea táctica para jugar. Sí, no va a cambiar su sistema. Ese 4-3-3 yo creo que va a morir con eso Berizzo. Morir en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Yo creo que pase lo que pase y juegue ante quien juegue. Sí. Salvo alguna situación de emergencia de partido donde necesitó meter un punta más y pasar a 4-4-2, creo que la matriz de la idea es la que se ven en todos los inicios de partido y según lo que dice Berizzo, no cambiaría para este combo de encuentros. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial y escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemyflores.com. Regalamor, regala Flores. En Tupí, del viernes 3 al domingo 6, vuelve la fiesta de descuentos más grandes del país, con beneficios únicos que solo en Tupí puedes conseguir. Y si ya sos cliente, tu primera cuota la abonás recién en julio. Te esperamos en Boyán Esquina Músicos del Checo de 7:30 a 20 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo.
Cuidala tu vehículo cargando combustibles en las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre los tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. En la Caja Mutual hasta el mes de agosto, retira tu Mastercard Oro y llévale un reloj Smart. Obtener tu tarjeta con la mejor tasa del mercado y los mejores descuentos en los mejores comercios. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @Autocentro_Mariscal. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. Entiendo, Oscar Julián. Arturo, tu seguidor y fan en Twitter, quiere que le salude a la radio, en la radio albirroja. Postín, ¿qué es eso? No entiendo yo. No. Termo-olimpismo. Diego Polenta, no agarro. Está Menelio Cañete. ¿Cómo está, Menelio? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estamos? Saludos muy cordial para todos los oyentes. Bueno, muchísimas gracias a los porcentajes de la pradera que tenemos, el kit para regalar con la pradera, lo mejor en el auto y el recetario para los oyentes en instantes, Menelio. Así mismo, Arturo, aprovecho también para indicarle a toda la gente, ¿verdad? También va a estar disponible en todos los salones comerciales de la pradera, que la gente puede ubicar con mayor facilidad, un poco entrando también en nuestra página, en nuestro Facebook, Instagram. Allí van a tener todas las alternativas y todos los locales habilitados de la pradera. Allí van a estar disponibles nuestros recetarios, súper recetario, Arturo, súper fácil de hacer, con los mejores chefs del Paraguay. Sí, el recetario de la pradera son 25 años, lo mejor en lácteos. Contanos, Emilio, de la gente que hace justamente a la pradera y que es una empresa tan pero tan exitosa desde todo punto de vista, Menelio, contanos. No, de hecho, Arturo, que siempre nosotros aprovechamos también la oportunidad para agradecer a todos los consumidores quienes día a día nos prefieren, nos eligen y llevan a sus mesas los mejores productos de la pradera y la marca Tambo Blanco también, que es de nuestra empresa. Entonces, cumpliendo ya 26 años en realidad, Arturo, porque este libro también lo veníamos trabajando desde el año pasado, ¿verdad? Y lamentablemente por la pandemia, que bien sabido, realmente nos complicó un poquitito, ¿verdad? Pero siempre con toda la buena posición, la buena actitud, estamos para adelante ofreciéndole siempre las mejores alternativas a todos nuestros consumidores, querido Arturo. Así es, y dice en honor a la evolución de la gastronomía en nuestro país, ahora 26 años de trayectoria de la pradera como industria procesadora de lácteos y derivados. Estaba leyendo un libro justamente esto, lanzamos este hermoso libro en colaboración con los principales referentes de nuestra gastronomía. 62 recetas, 40 recetas dulces, 22 recetas saladas, inspiración de cada partilizando, utilizando como ingredientes nuestros deliciosos productos. Este libro, tal cual dice el texto, te va a inspirar, porque quienes amamos la cocina, la gastronomía, los alimentos, sabemos que es lo mejor dar amor. Así que no te quedes sin tu recetario en los salones de venta de la pradera. Muchísimas congratulaciones, gracias por los presentes. ¿Qué más podemos agregar a este recetario de la pradera, Menelio? Bueno, invitarle a la gente, Arturo, que se animen, que van a encontrar, así como hablábamos incluso en nuestro salón también de pasos, las mejores alternativas, las mejores ofertas, y van a tener el recetario. Ejemplo, Arturo, un rico boriborí con el queso paraguay de la pradera. Facilísimo de hacer, Arturo. O por ejemplo, quizás una pasta flola, también con el dulce de leche de la pradera, un alfajor, fácil de hacer, Arturo. Así que espero que la gente se animen, nos visiten en los salones comerciales y allí van a tener, por supuesto, el mejor recetario. Van a tener todas las ofertas en nuestros salones comerciales, mi querido Arturo. Como siempre, no se olviden de consumir la pradera, lo mejor en lácteos. Muchísimas gracias, Menelio. Éxito van a tener, lo tienen, lo seguirán teniendo con toda la calidad de la pradera. Y en instantes el presente, el obsequio con el recetario y los kits que tenemos a mano aquí para regalar. Muchísimas gracias, Menelio, a toda la gente de la pradera. Gracias, muy amable. Bueno, estamos esperando ahora la conferencia de... El sorteo de la Libertadores arranca la ceremonia en 1 minuto. En 1 minuto arranca. Un momentito, Luis. Arranca con todo con Kenton, tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo, no te pierdas la promo, llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chaco, Mare, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene.
En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compras, y escuchaste bien, 80 millones. Por cada compra de 30.000 guaraníes por cada producto en promoción, recibís un cupón y si compras en nuestro e-commerce, casagrutter.com.py, tenés doble cupón porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal, el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico y combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Asismed presenta sus nuevos planes exclusivos de estándar Bit y superior. Te garantizan más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. El partido de la vida se juega o se juega. Salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. No hay suplentes. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión de moda Rexona te protege. Hace como Alexia y cuida la ropa al equipo completo con el lavarropas Tokio Cecilia de 6, 8 y 10 kilogramos, que cuenta con función especial para ropas de bebés. Tokio con el pacto de confianza NGO. Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western 1 en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Vamos a ir al sorteo, ¿verdad? Sí, empieza la ceremonia en este momento. Vamos a ver. Muy bien, muy contento, muy ansioso por los sorteos. Tá vendo, tá vendo. Sejam todos muito bem-vindos. Dessa vez não é um sorteio como a gente está acostumado, né? A gente não tem público, a gente não tem convidado. A gente tem o calor do futebol, que nos atende muito bem. Daqui a pouco tudo vai voltar ao normal, por enquanto vamos así. Un placer estar aquí con você, Juanjo. Lo mismo digo, Mariana, agradecemos especialmente a cada una de las personas que han hecho posible que hoy estemos desarrollando este sorteo, principalmente al presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el señor Alejandro Domínguez, a los miembros del Consejo de la Colmebol, a cada uno de las autoridades políticas a nivel nacional e internacional que acompañan el crecimiento del fútbol, a los señores representantes de las empresas patrocinadoras que con su apoyo lógicamente hacen posible que estos sorteos hayan sostenido durante todo este tiempo la economía de cada uno de los clubes en un momento con tanta conflictividad. Por supuesto, a los entrenadores, a los dirigentes de cada uno de los clubes que hoy estarán seguramente muy pendientes del sorteo, a las grandes figuras que tiene nuestro fútbol, a nuestros futbolistas, a los representantes de la prensa internacional y a todos ustedes que nos siguen desde sus casas. Muito bem. Para abrir o sorteio de hoje, convido então o presidente Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, para falar conosco. Seja bem-vindo, Alejandro Domínguez. Muchas gracias, Juanjo, muchas gracias, Mariana, y qué gran emoción. Muy buenas tardes para todas, para todos quienes viven con pasión el fútbol sudamericano. Estamos aquí después de 254 partidos. 91 equipos empezaron la Copa Libertadores y Sudamericana y se disputaron 254 partidos bajo un estricto control y protocolo para cuidar la salud. Hoy podemos contar algunos muy buenos números. Este protocolo arrojó un porcentaje de seguridad en protección de nuestra salud en plena pandemia con una efectividad del 99,3%. Quiere decir que en 254 partidos apenas el 0,7% tuvimos de contagio. Reitero, es un número para recordarlo, porque siempre estamos hablando de eficacia, y más aún hoy en que todos estamos buscando más seguridad y escuchamos de las alternativas y eficacia que trae cada vacuna. Hasta hoy logramos demostrar que en Sudamérica, con este protocolo, con la protección que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros estamos aplicando, supimos y demostramos que somos un ecosistema seguro. Y cuando hablo del fútbol, no me refiero solamente a jugadoras, o jugadores, o árbitros, me refiero al ecosistema total del fútbol. Pero hablando de vacunas y de hitos, también quiero compartir con ustedes y a tomar este momento como un momento propicio para agradecer de corazón al presidente Luis Lacalle Pou, que nos dio una mano
en poder tocar la puerta correcta. Y agradecer a la empresa Sinovac, que nos hizo una producción exclusiva para el fútbol sudamericano. 50.000 dosis que fueron y que están siendo dosificados a lo largo y ancho de Sudamérica para poder dar un paso más de seguridad en función de cuidar la salud de nuestros y nuestras jugadoras y de vuelta de todo el entorno. Y lo estamos haciendo bien. Estamos pudiendo llegar con este objetivo. Y somos la única confederación, la única entidad civil privada del mundo que logró conseguir vacunas para cuidar y proteger al fútbol. Quiero agradecer porque en mi primer discurso había pedido que los protagonistas del fútbol se cuiden. Y esto es posible, estos números son posibles, y el poder contar con esto hoy es posible porque han asumido esa responsabilidad. Gracias a todo esto es que pudimos tener 2 copas realmente con muchísima pasión, con partidos y juegos que van a ser inolvidables, con resultados increíbles, que solo en realidad se dan en una Copa de la Libertadores o Sudamericana. Estos tipos de juegos impredecibles, con resultados que uno no pudiera de ninguna manera anticipar, se vive en el mejor fútbol. Y el mejor fútbol se vive en Sudamérica. A hoy tenemos repartidos en premios 150 millones de dólares. Y apenas estamos en octavos. De los 91 equipos que comenzaron a principio de año, esta oportunidad nos toca hablar ya solo de 32, que pronto vamos a conocer quién va a jugar con quién, cómo sigue la Copa Conmebol Libertadores y cómo sigue la Copa Conmebol Sudamericana. No tengo dudas de que hay muchas expectativas, yo mismo siento muchas expectativas. Quiero decirles que es una copa con hitos históricos, porque además de todo lo que mencioné, y la plata, y el cuidado, y el protocolo, es por primera vez, y quiero ser muy claro en esto, que por capacidad propia, tuvimos en un partido de la Copa Libertadores, una terna arbitral femenina, y quiero felicitarlas, porque han hecho un gran trabajo. Creo que hemos demostrado lo que es el fútbol hoy en Sudamérica. Cuando habíamos hablado de que queríamos una institución líder, hoy podemos hablar de hechos concretos. Pero no me extiendo más en palabras, ahora se viene el futuro. Hasta aquí, quiero felicitar y agradecer a aquellos equipos que jugaron, pero quiero felicitar y además invitarles a creer en grande a los 32 equipos que siguen en carrera para ganar, tanto sea la Copa Conmebol Libertadores como la Conmebol Sudamericana, que este año se va a vestir de fiesta en la ciudad de Montevideo y en el mítico Estadio del Centenario. Nos vemos pronto, les felicito, les aliento y gracias por compartir con nosotros. Nos vemos en el Centenario y una vez más, este año el campeón va a volver a recibir un premio que es histórico. Que Dios le bendiga y muchas gracias. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, enseguida los sorteos. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semi-descremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo, los mejores en la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavoz. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. En la Conmebol. Presidente Alejandro Domínguez, hablar de los protocolos de seguridad para poder llevar a cabo
cada uno de los encuentros, un calendario muy exigente. Aquí también estamos con todos los cuidados sanitarios, ¿no, Fred? Exatamente, é um sorteio diferente, a gente não tem a presença do público, mas eu aproveito essa oportunidade para informar que a gente conta com a presença de uma empresa de auditoria externa independente que está verificando todos os processos nesse sorteio para garantir a unidade do sorteio. Muy bien, ¿te parece que empecemos ya? Primero expliquemos cómo va a ser la dinámica del sorteo, Fred, antes de meternos ya en el sorteo, para que la gente entienda por qué tenemos un formato inédito en Conmebol Sudamericana. Exatamente, a Sul-Americana em 2021 que teve um formato que é a primeira vez que a gente disputa nesse novo formato com fase de grupos. Então a gente tem um sistema um pouco diferente nas oitavas de final, um sorteio diferente. Eu passo a explicar a vocês então como é esse formato, esse sorteio para as oitavas de final da Conmebol Sul-Americana 2021. Participam das oitavas de final da Sul-Americana 2021 as equipes que terminaram na primeira posição de cada grupo da Sul-Americana e as equipes que terminaram na terceira posição de cada grupo da Libertadores de 2021. Os times estão divididos em 2 potes. No pote 1, as equipes que terminaram em primeiro lugar de cada grupo da Sul-Americana e no pote 2, as equipes que terminaram em terceiro lugar de cada grupo da Libertadores em 2021. A gente começa sorteando uma equipe do pote 2 e imediatamente a gente fecha o confronto sorteando uma equipe do pote 1. As equipes do pote 2 jogarão a primeira partida de local e para as fases seguintes até a semifinal, as equipes com a menor numeração no ordenamento de 1 a 16 vão sempre definir seus jogos na condição de local. Muy bien, integran los octavos de final de la Conmebol Sudamericana 16 equipos, 8 provenientes de la Conmebol Libertadores, 8 que han jugado la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana. En el pote número 1 están los primeros de cada uno de los grupos de la Conmebol Sudamericana y en el pote número 2 están los 8 equipos que salieron terceros en la fase de grupos en la Conmebol Libertadores. Primero vamos a proceder a sacar los equipos o el equipo en la primera llave de la Conmebol Libertadores e inmediatamente se le va a sacar el rival que va a provenir del pote 1 de la Conmebol Sudamericana. Los que están en el pote 1 definen cada una de las llaves en condición de local. Cada uno de los equipos tiene un número del 1 al 16 y eso es lo que va a ir definiendo el paso posterior de cada uno de los clubes en los cuartos de final y en las semifinales. Recordemos que en la Conmebol Sudamericana también habrá final única. Estamos prontos. Podemos comenzar entonces. Não vamos ver os melhores momentos. Eu sei que estão todos ansiosos. Sí, yo estoy ansioso. Estou percebendo. Temos que ver antes os melhores momentos. Recordemos. Claro, os melhores momentos e a gente nem tinha chegado ao mata-mata ainda. Vamos rever, relembrar, curtir novamente os melhores momentos da fase de Muy bien, grupo. vamos a ir a una pausa ahora, así hace la televisión también, y nosotros ahí están los mejores momentos. Niño, ¿qué tenemos para regalarle a la pradera? Sí, señor, tenemos un kit completo, principalmente los productos de la pradera. Tiene leche, yogur, flan, de todo, completito, todos los productos lácteos de la pradera de primera línea allí, con todos los diversos productos que tiene la pradera y principalmente un recetario especial igualmente de la pradera. ¿Qué pueden hacer con esos productos que vamos a regalar? Vamos a regalar 20 llamadas, hacemos. Así mismo. 20 llamadas para 3 kits de la pradera con el recetario, ¿verdad? Correcto. Muy bien, ¿a qué número, niño? 618-4700. ¿Y está bien o todavía no? Aún no, porque vamos a esperar el sorteo. Sí, para meter Y ahora la pausa. no, Pero vamos a ir a la llamada telefónica, niño, si te parece. ¿Qué número, niño? 618-4700. El teléfono, niño. Ahora ya comienza. Sí, es No, espera. Es una pausa cortita. Cortita, perdón. Terminado. Tranquilo, no me gusta. Mientras subimos la foto así. Sí, pueden ver señor, que vamos tenemos. con el sorteo. Eso viene de la mano de la performance, el rendimiento que ha tenido en la fase de grupos, tanto en la Conmebol Libertadores, los que salieron terceros, como en la Conmebol Sudamericana, los que terminaron en el primer lugar. Perfeito. Quem Ahora sim. performou melhor, Claro. decide em casa. Por supuesto. Certo? Agora podemos? Ahora sí. Então, Fred Nantes, com você. Muy bien, entonces Bolillero 2, estos son los equipos que provienen de los grupos de la Conmebol Libertadores, salieron terceros. Nacional do Uruguai. Muy bien, el Club Nacional de Fútbol, tricampeón continental en Conmebol Libertadores. El equipo de Alejandro Capuccio, 9ª participación en Conmebol Sudamericana. Veremos su rival proveniente del Bolillero 1. Peñarol do Uruguai. Uy, Peñarol, clásico uruguayo. Qué manera de arrancar el sorteo. Clásico uruguayo, un tricampeón contra un pentacampeón en Libertadores. Peñarol Nacional, imagino lo que debe ser en este momento todo el Uruguay, porque se dio el cruce que el morbo indicaba
se podía llegar a dar, bueno, se dio de arranque. Nacional Peñarol se define en el estadio de Peñarol. Muy bien. Independente del Valle, do Equador. Olha, de Renato Paiva, pelo 8º ano consecutivo, participa de um torneio internacional, foi campeão em 2019 contra o Colón. Vamos lá, vamos ver quem enfrenta a equipe equatoriana. Red Bull Bragantino, do Brasil. De Maurício Barbieri, já tem algumas participações internacionais, né, com a Copa Conmebol de 92, 93 y 96. Muy bien, vamos a la siguiente llave. Bolillero número 2, quedan 6 equipos provenientes de la Conmebol Libertadores. Santos, do Brasil. Santos de Brasil, reciente finalista de la Conmebol Libertadores. El equipo de Fernando Diniz, 7ª vez que disputa el torneo. Tiene a, por ejemplo, Mariño como una de las grandes figuras continentales que va a estar jugando entonces la Conmebol Sudamericana. ¿Tu rival será? Independiente de Argentina. Independiente de la Argentina, 2 equipos históricos a nivel continental, de los primeros ganadores de la Copa Conmebol Libertadores allá por la década del 60. Independiente, que ya tiene 2 conquistas en la Conmebol Sudamericana, será rival de Santos. Se define esa llave en Avellaneda. América de Cali, da Colômbia. De Juan Carlos Osório, 4ª participação no torneio. América de Cali de Adrian Ramos e Vergara. Quem é que enfrenta o América de Cali? Atlético Paranaense, do Brasil. Atlético Paranaense, que faz sua 8ª participação na Conmebol Sul-Americana. A última foi em 2018, quando foi campeão, inclusive. Muy bien, nos quedan todavía en el pote número 2, Deportivo Táchira de Venezuela, Junior de Colombia, Liga de Quito de Ecuador y Sporting Cristal de Perú. Estos equipos fueron terceros en la Conmebol Libertadores. LDU Quito, do Ecuador. El equipo de Pablo Repeto fue campeón de la Conmebol Sudamericana en el año 2009. Es la 12ª edición en la que participa, o 12ª edición. Veremos quién le toca como rival: Gremio, Libertad, Rosario Central o Arsenal de la Argentina. Gremio, do Brasil. Gremio de Brasil, el equipo de Thiago Nunes. Es el equipo que más puntos consiguió en la fase de grupos de la Sudamericana, 16 en total, y que anotó más goles. Gran presente de Gremio, conjunto que conquistó recientemente la Copa Conmebol Libertadores, allá en el año 2017. Junior, da Colômbia. Junior Barranquilla, de Luiz Amaranto Pereira, faz sua 7ª participação no torneio. Chegou à final em 2018 e às quartas de final de 2020. Le puede tocar o un argentino o un paraguayo. Son los equipos que quedan, 2 argentinos y un paraguayo. Libertad, do Paraguai. Libertad do Paraguai, de Daniel Garnero, disputa a Conmebol Sul-Americana pela 14ª vez. Bom. Muy bien, y nos quedan en el bolillero número 2, Táchira y Sporting Cristal. Les va a tocar rival argentino, esto es lo que ya sabemos. Deportivo Táchira, de Venezuela. El equipo de San Cristóbal, uno de los más populares de su país, dirigidos por Juan Tolizano. Deportivo Táchira viene de salir tercero en la Conmebol Libertadores en su grupo. Buena copa ha hecho el Táchira, y veremos si le toca o Arsenal o Rosario Central. Rosario Central, de Argentina. Rosario Central, duelo de 2 equipos super populares. El equipo Central, del González. Arsenal va a jugar contra el Cristal. Independiente le ha tocado para el Libertad de Junior. De Junior. Definirá de visitante. Primero de
O sea, No, define acá. mejor dicho, de local. Define de local. Primero va de visitante y define aquí. Todos los que clasificaron en la Sudamericana definen en casa. De Y local. los que fueron terceros de la Copa Libertadores juegan de visitante en la vuelta. ¿No están, Benditore, todavía? Muy bien, contigo. Ahorraste un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea de Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter. Speed a gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Todo junio en el Mariscal con tus compras a partir de 100.000 guaraníes. Participa al sorteo de un departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Además, si sos cliente del Club M, tenés doble cupón. Para más información ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Arcoiris presenta su variedad línea de té, el té de jengibre, baja la fiebre, combate la gripe y la tos. El té de hinojo es diurético, elimina gases del estómago. Arcoiris con sabor y confianza. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento, con tasas fijas en dólares desde el 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. Este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF 60 años priorizando tu desarrollo. Carga la calidad certificada de barcos y rodados porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la cantidad y calidad de todos sus combustibles. Cargan combustible con calidad certificada, cargan barcos y rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y disposición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Yo creo que tienen libertad para hablar a los jugadores de Libertad. Ahí podríamos hablar con el propio arquero Martín Silva, si es que está acá, si es que no, o está en Montevideo. Después tenemos el mismo Barbosa. Sí, Báez, que suele Báez, atender habitualmente. Que nos suele atender Cristian Javier Báez, el demonio Vareiro. Está en la selección. Perdón, Sebastián Ferreira puede ser. Sí, Sebastián Ferreira. Puede ser. Blas Cáceres también. Blas Cáceres puede ser también, protagonista de Libertad. Junior, ¿a quién le eliminó? Junior quedó tercero en el grupo de River, a un gol de clasificar estuvo. 0-0 terminó la última fecha ante Independiente. Es un rival duro. Y solo por eso quedó fuera. Se fue a ganarle, por ejemplo, a Fluminense en Río de Janeiro, en la penúltima fecha. Estaba viendo, la principal figura hoy es Miguel Ángel Borja, el 9 ex Palmeiras de la selección colombiana, y el otro jugador de renombre, Teófilo Gutiérrez, pero... convocado ahora? Tengo que ver la lista, si es que está... Si es que está, no está contigo. Teófilo termina contrato el 30 de junio, así que probablemente ya no esté para cuando tenga... Teófilo Gutiérrez, para enfrentar a Libertad. Debe tener 38 años Teófilo Gutiérrez. Y ya está grande. Llegó el yogur con cereales en La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bacterikill, poderoso desinfectante que además limpia, aromatiza ambiente y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos. En sus presentaciones líquido y en aerosol, con el sello de calidad base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo y SEA. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia. Apoyado por las cooperativas más grandes del país, Panal Seguros, sentí la confianza. Grande Pan, el mes del padre. En Erimark ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito Itaú. En todos los accesorios a excepción de audio con el 10% hasta 6 cuotas sin intereses. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Bueno, entra en una etapa de ida y de vuelta en Copa Libertadores, Libertad define aquí. La última muestra de Libertad, ¿con quién fue internacionalmente? ¿Dónde jugó? Ganó en la última fecha en Chile, ante Palestino. Así mismo. 2-1, de visitante. Sí. Segundo tiempo bien, primer tiempo flojo en defensa. Se relajó Martín Silva. ¿Dio vuelta el resultado? Perdía 1-0. Después de vuelta, si miramos el lado positivo. Pero la complicación propia en defensa. Allí es donde le vi con dudas. Sí, Libertad no termina de convencer tampoco. No, en defensa no. Por lo menos en defensa me está dejando dudas. Haciendo probabilidades, en caso de que Libertad avance, tiene que cruzarse ante Santos o Independiente Avellaneda en cuartos de final. Pero si llega a pasar Junior va a estar bien afilado para eso. Sí, creo que ya una etapa donde no claro. Ya tiene que, sí, si no pasar, no pasar. Claro. Entonces ya no hay mucho por elegir la forma de que pasar de ronda. Totalmente, ahí ya. Además, Gamero pidió más jugadores. Empieza el sorteo de la Libertadores a continuación. Sorteo de la Conmebol Libertadores que arranca el próximo 13 de julio con sus octavos de final. Pero antes de meterlos en el sorteo, ¿qué? O que temos? ¿Qué tenemos? Que temos? Temos um vídeo com os melhores momentos da Conmebol Libertadores. Mejores momentos contigo, Luis. Relembrar também. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Cargar a 95 octanos al precio 93. Juega de local y sumate al equipo cargas Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! En Grupo EPEN estamos de aniversario y son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay. Con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar y medicina estética. Grupo EPEN, me haces bien.
Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaparranes para Col, 100% cuero, cascos, caretas, protectores, objetivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Hernandez, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Gran Vía te invita a participar de la promo Feria de Vinos. Por la compra de vinos señalizados, obtener tu cupón, podés ganarte un exclusivo enfriador Consumer para 16 botellas. Bases y condiciones en todos los locales de Gran Vía. Sortea el 30 de junio, Supermercados Gran Vía. Bueno, vamos a esperar, ahí está, vuelvo otra vez. Tenemos, Gustavito. De grupos se da un hecho particular, el 75% de los equipos presentes en los octavos de final que estarán hoy animando el sorteo vienen de Argentina y Brasil, 12 de los 16 equipos son argentinos y brasileños, presencia de 2 equipos paraguayos, los 2 grandes del fútbol paraguayo, Cerro Porteño y Olimpia, un equipo chileno y un equipo ecuatoriano, así que se viene realmente un sorteo que seguramente va a tener más de un cruce muy fuerte e probablemente com equipos do mesmo país. É isso. Bom, eu estou bastante ansiosa. Agora realmente, agora é verdade. Respira. Torcedores sul-americanos. É chegada a hora então. De novo, vou pedir ao Fred que dessa vez explique a dinâmica do sorteio das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Fred, por favor. Bom, vamos repassar então nesse momento a metodologia do sorteio das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Participam das oitavas de final as equipes que terminaram em primeiro e segundo lugar em cada grupo. Os times estão divididos em 2 potes. No pote 1 estão as equipes que ficaram em primeiro lugar de cada grupo e no pote 2 as equipes que ficaram em segundo lugar de cada grupo. A gente começa sorteando uma equipe do pote 2 e imediatamente vai fechando os confrontos sorteando uma equipe do pote 1. As equipes do pote 2 jogam a primeira partida na condição de local. As equipes recebem um número de 1 a 16 de acordo com a sua performance durante a fase de grupos e esse número vai decidir quem é a equipe que define o segundo confronto até a semifinal na condição de local. A equipe com a melhor performance sempre define o segundo jogo na condição de local. Los 16 equipos que integran los octavos de final de la Conmebol Libertadores provienen de los que terminaron primero y segundo en cada uno de los grupos de la fase inicial de la Conmebol Libertadores. En el pote número 1 están los 8 primeros, en el pote número 2 están los 8 segundos. El sistema del sorteo, primero se saca una bolilla del pote número 2, de los que son segundos, y luego se le busca enseguida el rival inmediatamente del bolillero y del pote número 1. El equipo que viene del bolillero número 2 jugará el primer partido en condición de local. Cada uno de los equipos recibe un número del 1 al 16, que esto viene de la mano con la performance que han tenido en la fase de grupos y lógicamente el que tiene mejor coeficiente es el que va a definir cuartos de final y semifinal cada uno de los partidos en condición de local. Muito. ¿Podemos comenzar? Hasta aquí llegamos con la explicación. Y ahora se viene el sorteo. Bolillero número 2. Entonces, equipos que salieron segundos en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. ¡Qué nervios! Defensa y Justicia de Argentina. Defensa y Justicia, el equipo que conquistó la Conmebol el Recopa recientemente, que además Defensa es y Justicia. A ver, de la Conmebol vamos a ver el rival de Defensa y Justicia. Brillante, los dirigidos por Sebastián Becachese. Flamengo do Brasil. Flamengo de Brasil, entonces Flamengo. El rival de Defensa y Justicia. Flamengo. El Río El primer de Janeiro, rival dirigido por Rogerio Ceni. Para un equipo argentino, 81 Flamengo. Y 2019. Respiran seguramente River, Como Boca, gran- Vélez. su última gran conquista. Porque Flamengo es uno de los candidatos. Y padece defensa. Boca Juniors da Argentina. Treinado por Miguel Ángel. Boca, señores, que conquistou vamos a ver Libertadores em 2007 el rival de como Boca treinador do Boca. En octavos de final de la Copa As Libertadores. semifinais nas últimas 3 participações do torneio e é a única equipe que não sofreu gol local. A ver si se da otro duelo Argentina-Brasil. Ya se dio en la primera llave. Atlético Mineiro do Brasil. Opa, melhor campanha Atlético da fase de Mineiro. grupos, hein? Treinado pelo Juega Cuca, Nacho que era Fernández. também treinador em 2013. Es un rival duro. Foi campeão da Atlético competição. Mineiro creo Qué que fue el duro, mejor qué cruce, en la fase regular. Que duelo. Tremendo duelo. En la Vamos zona de con grupos el bolillero es número dos, el rival de Cruce, Boca. el En tercero de octavos de ellos. final de la Copa Libertadores no le tocó un rival sencillo.
Universidad Católica do Chile. La Universidad Católica, el equipo de Gustavo Poyet, fue subcampeón en el año 1993. Logra acceder un equipo chileno por primera vez desde 2018 a los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Veremos su rival, que viene el bolillero número 1. Palmeiras do Brasil. Vienen saliendo todos los brasileños. Palmeiras de Brasil, entonces, Palmeiras. el vigente campeón. Defensa y Justicia, Ferreira, Flamengo, campeón de la última Libertadores. Boca, Es el equipo Atlético que más Mineiro, goles lo anotó tira en la Nacho fase de Fernández grupos, 20 y Azaracho, en total, el equipo la brasileño. Universidad Católica ante Palmeiras entonces. Cerro Porteño do Paraguai. Cerro Porteño treinado por Francisco Senhores, Arce, que conquistou Cerro a Libertadores em Porteño, a ver. 95 como jogador do Grêmio e 99 com o Palmeiras. Los argentinos en el bolillero 1 son Racing y Argentinos. Fluminense do Brasil. Fluminense de Roger Machado. Fluminense. A sua 7ª participação na Conmebol Libertadores. A última tinha sido em 2013. Atención, que puede haber duelo No hay argentino. ningún tipo de restricción. En octavos de Pueden final. tocar equipos de un mismo país. Pueden tocar inclusive equipos que hayan estado en el mismo grupo en la fase inicial. Recordemos, en el bolillero 2 queda todavía pendiente Olimpia de Paraguay, River Plate de la Argentina, Sao Paulo de Brasil y Vélez de la Argentina. Si me apuras rápidamente, ya los 4 fueron campeones en alguna oportunidad en la Conmebol Libertadores. El bolillero 1 queda Racing de la Argentina, Barcelona de Ecuador, Argentinos Juniors de la Argentina e Inter de Brasil. Vamos a la siguiente llave entonces. Vélez Sarsfield de Argentina. Vélez Sarsfield, muy bien. Campeón de la Copa Conmebol Libertadores en el año 1994 de la mano del gran Carlos Bianchi. Veremos qué rival le toca. Le puede tocar un argentino porque quedan 2 equipos argentinos que por ahora no han salido. Ellos son Racing y Argentinos Juniors. Barcelona de Ecuador. Barcelona de Guayaquil. Señores, por un argentino, por Fabián Vélez, Bustos. Barcelona. Disputó 2 finales. Vélez, de la Conmebol Barcelona. Libertadores, subcampeón en ambas ocasiones, 90 y 98. Todavía no con salió el rival de River. Darío Insúa. São Paulo do Brasil. São Paulo de Hernan Crespo, né? Foi campeão da Sul-Americana em 2020 com o Defensa y Justicia. Vamos a ver el Faz rival a de San participação Pablo. número 21. Con Racing ya ao jugó. 2020. Podrían volver a encontrarse. Quedan 2 argentinos y un brasileño para enfrentar a Sao Paulo. Veremos cuál le toca. Racing da Argentina. Racing da Argentina, treinado por Juan Racing San Pablo. E conquistou a Copa América, né, em 2016 com o Chile. Ya se encontraron en la zona de Muy bien, grupos. se enfrentaron en fase de grupos estos 2 equipos. Racing es reciente finalista del fútbol argentino. Ayer eliminó por penales a Boca Juniors. Vamos a ver entonces del bolillero número 2. Nos queda Olimpia y River. River Plate de Argentina. River Plate de la Argentina, el equipo de Marcelo Señores, Gallardo. el rival de River puede ser argentino Por el o Millonario. internacional. Podría medirse si pasan los 2 en cuartos de final con Boca. Es lo primero que voy a marcar y aquí le puede tocar o un argentino o un brasileño. Algumas combinações interessantes Sí, se desenhando, sí, já né? vamos Quando a a gente repassar. repassar isso. Bastante interessante. Argentinos Juniors de Argentina. Argentinos Juniors. Señores, Campeón River del año Argentinos. 1985, hoy dirigido por Gabriel Milito, un equipo con un gran promedio en Conmebol. En octavos de final, Libertadores, River una Argentinos. soberbia fase Boca de contra grupos, Mineiro. incluso en un club Si pasan los muy, dos, un grupo realmente se encuentran muy en fuerte, cuartos. con el Club Nacional de Fútbol y con Atlético Nacional de Medellín. Olimpia do Paraguai. Olímpia do Paraguai, de Sérgio Orteman, que conquistou a Libertadores como jogador do Olímpia em 2002 e do Boca em 2007. Internacional do Brasil.
de Miguel Ángel Ramírez, que conquistou a Sul-Americana com a Independiente del Valle em 2019. Inter que vamos a repasar seguramente ya nuestros compañeros Conmebol Libertadores. Muy bien, van a poner los duelos la han sido placa. realmente apasionantes. Vamos a repasar los duelos, porque como recién decías, hay algunos cruces que pueden darse o inmediatamente o también en el futuro inmediato. A ver, después de que se superen los octavos de final. Defensa y Justicia Flamengo es el encuentro de los octavos de final, un octavo de final que va a arrancar el próximo. Así es. No, pero para buscarle, ¿qué tal, Pancho? Hola, Para Arturo, buscar repercusión con la gente de Libertad, con la gente de Olimpia, con la gente de Cerro. ¿El vicepresidente de Olimpia se llama? Cardona, Miguel Cardona. Sí. Creo que el norte no sé si habla o no habla con relación a esto para tener repercusión de los rivales. Olimpia Inter, bueno, los paraguayos de Copa ante brasileños. Cerro Fluminense y Olimpia Inter de Porto Alegre se repite el duelo. Así mismo, ya volvemos. Gerard, uno antes y otro después y chau resaca. Con Electroban Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu hogar. Por compras de productos Electrolux generas cupones electrónicos. Para participar ingresa a electroban.com.py o visítanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamado envían WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, escucha, seguro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento, alivia, mejoras un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A., soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Por más información, comunicate al 728-8858 Sanri S.A. 3.000 millones en premios con CNT, 2.200 millones en el poderoso, un Chevrolet Camaro en el grandioso silencio, sí, una Kawasaki Ninja y una Toyota Corolla Cross, Peris NT, Sheponemoy. Bueno, el tema, le estaba diciendo a Ricardo y los compañeros, el tema del público, la cancha, que ve hasta dónde, ¿verdad? Porque todo fue muy frío cuando no hay público. Así es. Así es, sí, no se siente. Drama porque vos venías afuera. Si tenés calidad futbolística, ahí quedó. No hay presión, no está la presión de por medio. Que va a jugar con un estadio de 50, 60 mil personas. Plus, ya no tienen ese plus. No tienen. Pero bueno, vamos por el primero de Libertad, con Junior. Junior de Barranquilla, tercero de Copa Libertadores, eliminado en el grupo de River. Como decíamos, le faltó un solo gol para clasificar como segundo, octavo de final de Libertadores. Su principal figura, Borja, el delantero. Perdón, ¿Daniel Millán o de Barranquilla? El colombiano. No, es mi colombiano. ¿Quién? Daniel Millán. No, de Cali. Él es de América de Cali. Ah, porque tenemos que buscar a un colega de Barranquilla. Así es, porque allá hay mucho regionalismo. Sí, Y tiene mucho conocimiento el barranquillero lo que pasa con su Junior. O si no, el caleño lo que pasa con Cali. Así es, Independiente Medellín, lo de Medellín. Para hablar de Millonario, y lo otro tenemos que ir a Bogotá. Así es, el regionalismo colombiano es muy fuerte. Muy terrible el regionalismo colombiano. En ese sentido, quien conoce muy bien adentro. Incluso Caracol, la cadena más importante, cuando antes que se vendan los españoles, porque creo que un grupo español compró, el relator Perea tenía los relatores. Vamos a hablar con Iván Piri de Libertad. ¿Cómo te va, Iván? Hola Arturo, bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, Iván, la primera pregunta, ¿ya sabés, continuás en Libertad? Sí, Arturo, tengo 6 meses, me queda aún y voy a continuar. No, ¿sabes por qué te pregunto esto? Y te lo digo con mucho respeto. Incluso, agregaría, porque nos conocemos cariño también, el afecto para vos, te estábamos escuchando con los compañeros también, y bueno, no transmitiste el momento tan difícil que pasaste, y mucha fuerza. Te decía porque Libertad tiene a Junior de Colombia como rival en la siguiente fase de la Sudamericana. Sí, Arturo, así mismo es. Muchas gracias. La verdad que fue un momento difícil a comienzo de año, como dije. También lo de mi mamá, estuvimos ahí peleando con ella y bueno, terminó todo muy bien, gracias a Dios. Y sí, Arturo, yo todavía tengo 6 meses de contrato hasta diciembre. Se viene el torneo clausura, Copa Sudamericana, contra un rival difícil, contra Junior, y vamos a pelear, todo se puede y nosotros vamos a apuntar lo más alto. Está muy bien. Iván, ¿cuándo retornan la actividad de ustedes? El 20 de junio. ¿Tienen 20 días de vacaciones, ¿no? Sí, tenemos unos días, sí. No, unos días, 20 días y hay que aprovechar porque es así, Iván, y vos tenés continuidad en Libertad, terminaste con el brazalete de capitán y ahora viene otra etapa de Copa Libertadores de América, Iván, así las cosas.
Sí, ahora lo que nos queda es la Copa Sudamericana y ya veremos el año que viene la Copa Libertadores, ¿verdad? Ya estamos en fase de grupos, seguramente dependiendo de lo que pase en este semestre, ojalá sea de lo mejor y termine como estos primeros 6 meses y así poder continuar en el club y seguir demostrando el valor de cada uno. Yo digo por mí y también por mis compañeros, ¿verdad? Que hicimos un gran grupo este año. Sí, se pudo observar y apreciar también. Así que Iván, un saludo al aire, muchísimas gracias y saluda a tu mamá y a toda la familia, Iván. Claro, Arturo, muchísimas gracias y a todos un abrazo. Gracias, Iván Piris, el defensor de Libertad. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Vuelve los remates de Casa Rosada. Este domingo vuelve el remate en Casa Central y en sucursales, gran feria de ventas a precio de remate. Te esperamos este domingo en Casa Rosada, teléfono 0981-129-900, Casa Rosada. Hasta el 30 de junio, Comecipar te ofrece crédito a tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consulta requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Azodi Fútbol Álamos, porque si es Vines Álamos distribuye, representa Frutos de los Andes. Dice Gustavo Sábano, otro compañero, última hora, preparar la garganta, comandante, para un Olimpia hacernos semifinales de la Libertadores. Yo le pregunto, ¿será? Responde, si no nos tiramos nosotros para arriba, ¿quién lo hará? Así es. Mirando el camino, siendo positivos. Sí. Olimpia enfrenta a Inter, si pasa a cuartos de final tiene Defensa y Justicia o Flamengo. Y Cerro Porteño, si pasa a Fluminense, en cuartos de final tiene Vélez o Barcelona. Si es que pasan ambos en semifinales, se cruzan Olimpia y Cerro. Bueno, estamos con Juan Salvador Bárcena, el colega colombiano, que seguramente ya está en conocimiento que Junior será el rival de Libertad en Sudamericana. ¿Cómo te va, Juan Salvador? Un fuerte abrazo a todos allá en Paraguay. Contanos las sensaciones que te da Junior enfrentando a Libertad en siguiente fase de la Sudamericana. Bueno, Junior de Barranquilla, que vino de la Copa Libertadores, donde solitos perdieron la oportunidad de poder clasificar al no poder ganar Independiente Santa Fe. Se esperaba mucho que el equipo barranquillero avanzara de Copa Libertadores, algo que no conseguía desde el año, o que no consigue desde el año 2011. Llega a esta Copa Sudamericana con una especie de premio de consolación, con una desilusión importante por parte de su hinchada, porque está clasificado a las semifinales del fútbol colombiano, pero el misma hinchada está esperando tener una muy buena participación internacional. Consideraban que este era un buen equipo para poder disputar la Copa Libertadores y no lo pudieron conseguir. Van a llegar ahora para enfrentarse a Libertad con dos dudas importantes, porque a los dos únicos jugadores que se les vence el contrato a finales de junio es a Teófilo Gutiérrez y a Miguel Ángel Borja. Son un equipo totalmente distinto. El Junior no tener ni a Teo ni a Borja en su plantilla, porque básicamente terminaría con un equipo normal. Entonces, a la espera de lo que pase con Miguel Ángel Borja en la Selección Colombia, que va a disputar los partidos de eliminatorias, Junior podría hacer uso de la opción de compra del 50% de su pago, $1.5 millones. Por los lados de Teo Gutiérrez, ha venido presentando unas molestias en el tendón de Aquiles hace 2 meses aproximadamente. No puede jugar, comenzó a entrenar la semana pasada y nuevamente volvió a sentir malestares en su tendón de Aquiles. Es una lesión bastante complicada y, conociendo la edad de Teófilo, pues es un riesgo importante para el final de su carrera. Entonces quiere decir que el que está mucho más cerca de quedarse en Junior es Borja, que lo de Teo Gutiérrez parece inminente su salida del club. Sí, lo que pasa es que no se puede despedir un jugador si está lesionado. Por lo tanto, tienen que renovarlo, cumplir la recuperación y luego sí terminar un contrato. Es ilegal aquí en Colombia terminar un contrato de un jugador que está presentando una lesión. Decía el monto del pase de Borja, justo se entrecortó en esa parte. ¿Cuánto tiene que pagar Junior para quedarse con el goleador? 50%, el $4.5 millones. A 4,5 millones para retener a Borja, que seguramente en Colombia suenan algunas otras ofertas para él, porque es un jugador que hace un tiempo viene siendo regular incluso en la selección. No, Borja lo único que quiere es quedarse en el Junior y no estar en otro equipo. Entonces eso es muy importante también, que la voluntad del jugador sirva. Y bueno, ¿qué más? ¿Y no incorpora? Perdón por la repregunta, ¿cómo van a hacer?
Perdón, no te escucho muy bien. ¿Van a tener que incorporar jugadores o se quedan con lo que tienen? Sí, si no los renuevan, claramente el equipo tiene que ir a buscar delanteros, tiene que buscar laterales, tiene que buscar, sí, se quedaría sin un jugador tan importante como puede ser Teo Gutiérrez. Claro, tendría que ir a buscarlo. Y bueno, ¿cómo está Colombia para la eliminatoria? Contanos. Colombia está entrenando aquí en la ciudad de Barranquilla, en un rato va a salir a disputar su partido en Lima. Ya Edwin Cardona llegó a la ciudad de Barranquilla y también con este problema que hay con James Rodríguez. Hoy James se levanta con la noticia que su técnico y básicamente su papá y padrino Ancelotti se va para el Real Madrid. Entonces también aquí estamos a la expectativa de pasar con James. Bueno, Juan Salvador, muchísimas gracias por este tiempo, por todo lo inferior, en especial por lo de Junior, que en duda lo de Gutiérrez y Borja principales figuras en ataque. Chao, Juan Salvador, gracias. Un fuerte abrazo a todos en Paraguay. Gracias, Juan Salvador Bárcena. ¿Cómo entonces queda con el tema? Borja y Gutiérrez terminan ahora y se van. Sí. A no ser que está lastimado. Teo, el que está lastimado tendón de Aquiles, está en recuperación hace 2 meses que no juega. Es muy probable que deje el club. Y para que Borja se quede hay que pagar 4,5 millones de Pero euros. Borja anda bien. Pero Borja Sí, quiere quedarse, sí, que es un marcando factor a favor para Junior. Cuando sonó su nombre para nuestro medio, él había optado por Junior por una cuestión familiar. Su familia es de Barranquilla. Estaba en Palmeiras en aquel entonces y había perdido protagonismo. ¿Quién lo iba a traer? Cerro. En su momento y creo que tenía la plata para Olimpia. Olimpia. Y tenía la plata para traerle. Yo tengo mi duda, pero llegó. No, pero se habló. Sí, yo sé que se habló. Yo sé que se habló. pregunta para traerle. Y Es la misma opción con la de Junior. Cuando vino acá se sentó Robato y estaba, ¿cómo se llama? Rodallega. Ya estaba todo, cuídate, no diga, dije. Sí, cuidado con la multa. Cuidado con la multa, ya era de Olimpia y se fue, no vino. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia. Mesas de ping-pong, futbolitos, horas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Petirosi al lado del Club General Díaz. La web ciopar.com.py o seguirnos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay Control. Feel My Feel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Bueno, ya tenemos todo, entonces vamos a hacer un repaso nuevamente de los grupos y después sí la promesa de la pradera, niño. ¿Te parece, niño? Sí, señor, tenemos el sorteo. No podemos estar así por tu culpa. Está Le dijimos a la audiencia y después vos parás. Le decimos y para eso no se hace, niño. ¿Me escuchaste, presidente del ciclo? Sí. ¿Para qué tenemos, Fernandito? Estoy mirando la formación de Fluminense. Contigo. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etidol Plus, cápsulas planas de protección con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La mejor moto para papá la tiene Leopard. Llévate la HB 110 Luxury. De regalo te llevas 2 remeras deportivas para papá. Comunicate al 0981 48 49 35. Seguinos en Facebook como @LeopardPY. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06 73 o 21 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Bueno, tenemos, niño. Ventele, pues, niño, después volvemos a Tenemos 3 kits de la tanda, señor, de 10. Una tanda de 10 o 30 en total. Esa consulta allí hacemos. ¿Una de 30 general o 10 y 10? 10 de 10. 10, correcto. 618 4700. La primera 10 para la primera tanda correspondiente de La Pradera. En las redes sociales ahí de Fútbol Grande está la foto. Espectaculares. Sí. Pancho ya se quería llevar, pero no. Yo pensé que era para... Y sí, porque estaba ahí en la mesa. 618 4700. Sí. Leche, leche, yogur. A ver. Hay un dulce de leche, hay un yogur, hay varios yogures, cereal, yogur con cereal, todas las variedades de La Pradera. Pancho, niño. Está bien, rico.
Muy completito. Listo, atrevidito sí que. Metele por niño, ¿qué número niño? 668-4700. Sí, más canata por hacer. Cerrá bien. Sí, dejaron ahí. ¿Qué número niño? 668-4700. Entonces son 10 llamadas a la pradera, tiene que venir a buscar ahora ya, cuanto antes mejor. Sí, claro. ¿Y alguien está, Gustavito? No está. Vamos a esperar entonces, porque después tenemos otro de shopping también, ¿verdad? Sí, ahora shopping. A las 3:30. ¿Alguien está en línea no? ¿O qué hacemos? Bueno, vamos a esperar entonces, si no llama, pues no existimos más, o qué es lo que le pasa a la audiencia. Teléfono, niño. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Su nombre? Sí, ¿su nombre? Mirna Cavarelli. Mirna, últimos tres. 029. 029, anotada para el sorteo. Hola, buenas tardes, más oyentes, Gustavito. Buenas tardes, bienvenida Centurión 349. Anotada, señora Luis. Motobici Carlitos, repuesto accesorio para todas las marcas de motos y bicicletas, precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia, 650 Casijuela Miranda Cueto. Llámanos al 0972-201-235 Motobici Carlitos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería al aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310 Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Más oyentes, hola. Hola. Sí, su nombre. Para el sorteo. Sí. David Ojeda. David, últimos tres. 810. 810, correcto, David. Siguiente, hola. Sí, niño. Sí, señor, su nombre. Ángel Barrios 802. Ángel Barrios 802, correcto, Ángel. Estabas anotado. Siguiente, hola. Sí, su nombre. Carlos Cardoso 516. Repetime, salió abajo. Carlos Cardoso 516. Ahora sí, Carlos, anotado. Luis. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subellana 1751 Cásico Becheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El regalo ideal para papá está en IO. Regala a papá este super combo: parrilla eléctrica más parlante Colque Sunset Bluetooth por solo 592.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envío gratis Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Hola. Hola. Sí, buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Bueno, José Benítez. José, últimos tres, José. 057. 057, correcto, anotado. Siguiente, hola. Buenas Hola, tardes. niño. Sí, su nombre. Jorge Ruiz Díaz. Jorge, últimos tres. 371. Correcto. Tener un banco digital es poder hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil mientras estoy acá en la radio, porque detrás de cada plataforma digital hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas sin que tenga que ir al banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola. Los lactos de la pradera. Señor, ¿su nombre? Ricardo Conrad. Últimos tres, Ricardo. 416. 416, correcto, señor, anotado. Siguiente, hola. Hola, niño. Gustavo Medina. Gustavo Medina, últimos tres. 226. Correcto. Presentamos el nuevo pack Frotín, ron Forte Limón con Nectán, Brucuyá, Frutica, la más fresca, combinaciones muy fáciles de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de ron Forte Limón con Brucuyá. En Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo. Además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad, llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Hola. Hola. Sí. Cristina de Duarte. Cristina. 819. Repetime. 819. 819. Y aquí paramos justito. Están los primeros 10. Hacemos una pausa y luego seguimos con la segunda tanda. Están los primeros 10. Tenemos que sortear ganador. Sí. Ahora tiene Víctor los numeritos. Va el primer ganador de la pradera. Va a tardar Ricardo por lo menos 7 minutos en abrir porque hace así, aprieta todo. Mira. Tipo coquito. No puede hacer capricha con ese sentido. ¿Qué número es? Mira lo que es. El número 7. 7. Jorge Ruiz Díaz, 371. Jorge Ruiz Díaz es el primer ganador de los productos de Lácteos La Pradera. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Esbellana Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que una super es sinónimo, un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de Despertar Albirrojo. Super Espuma.
Arrancamos una nueva tanda, 618-4700. ¿Están, Gustavito, los oyentes? Ahora, hola. Buenas tardes. Estamos. ¿Su nombre? Carlos Clerici. Repetime. Carlos Clerici. Correcto, últimos tres. 174. 174, anotado, Carlos. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Sí, ¿su nombre? Lorena Gil. Lorena, apellido. Gil. Gil, últimos tres. G-I-L-L. Sí, últimos tres, Lorena. 386. Correcto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos en locales. Casas centrales, Sevilla La Casa y Arreglos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Pancho de López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Hola. Hola. Niño. Sí, señor, tu Arturo nombre. Galeano, 417. 417, correcto, Arturo. Siguiente, hola. Hola, Larisa Caballero 561. Larisa Caballero 561, correcto. Las auténticas toscanas son tu pizza, prácticas de la producción están riquísimas en todas sus variedades con ajo, con reservas picante y la tradicional Upizza nutrice sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Más oyentes, hola. Hola. Sí, su nombre. Ovidio Arce. Ovidio, últimos tres, Ovidio. 455. 455, correcto, Ovidio. Siguiente, hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sixto. Sixto. 956. 956, apellido Sixto. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Luis. Tu nuevo espacio de espera para que San Francisco Cabazú de la Lotadera Inmobiliaria sobre la ruta número 13 minutos del centro de la ciudad. Zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingresa en nuestras redes como La Lotadera Inmobiliaria. Llámanos al 443-600. La Lotadera Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar a Rentamac, no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río Abu, rentamac.com.py. Hola. 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 Más oyentes, 618-4700. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Silvia Caballero. Silvia. Últimos tres. 570, niño. 570, correcto, Silvia, estás anotada. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, su nombre. Arnaldo Galeano. Repetime, por favor. Arnaldo Galeano. Ahora sí, Arnaldo. 487. Correcto. Estilo Cara Muebles Electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Penedo Caservín, Mendoza, Concepción, Estilo Gar. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Hola. Hola, Ricardo Portillo. Ricardo. 589. 589, correcto, Ricardo Portillo. Siguiente, hola. Hola. Sí, su nombre. Estela Mesa. Estela, últimos tres. 515. 515, completamos las 10 llamadas. Allí tiene Víctor, va a sacar un numerito. A ver. Segundo de la pradera, sí. Víctor. Allí saca Víctor. Ahí saca con su uña, con su todo apretado así. ¿Qué manera? Otro es el 7. El 7. El 7. Silvia Caballero. Segunda vez. Sí. Silvia Caballero, 570 es la segunda ganadora. Silvia Caballero. De la pradera, los productos tienen que pasar acá por los esquina, mejor. Hay asados sin choriqueso de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Encontrarlos en nuestros 17 salones en los mejores puntos de ventas del país. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. Hace 6 años, los premios Fintech Américas han reconocido los bancos más innovadores del sistema financiero este año. Bancop ha sido distinguido con el premio en la categoría Innovación Disruptiva en Servicios Financieros. Para Bancop este es un logro que vale oro. Súmate a Bancop, un banco con raíces. Arrancamos una tercera tanda, señor. La última, sí, tenemos hasta aquí 2 ganadores, Jorge Ruiz Díaz y Silvia Caballero. Arrancamos una nueva tanda. Hola. Hola,
Sí, señor, su nombre. Ramón Balbuena. Ramón, últimos 3. 618. 618, correcto, Ramón, está anotado. Siguiente, hola. Rocío Bordón. Rocío, últimos 3. 555. Correcto, Rocío Bordón 555, Luis. La Agrícola de Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Escalapa 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, es Yopushupé Quitadol. Los mejores tratamientos del país lo podés conseguir en MC Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Hola. Hola, sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, su nombre. Oscar Quiñones. Últimos 3, Oscar. 842. 842, correcto, señor, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, sí, ¿qué tal? Sí, su nombre. Luis Tabarelli. Últimos 3, Luis. 044. Correcto. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tiene precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechumiras, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, deliciosamente natural. Más oyentes, hola, buenas tardes. En segundos. Está Cristian Domínguez, dirigente del Olimpia. ¿Cómo te va, Cristian? Hola, tuve tanto tiempo, un gran abrazo para vos y a los muchachos. Muchísimas gracias. Bueno, Cristian, ¿cómo la reestructuración, decía Bruno, cuándo vamos a tener los nombres de los que se van y los que vienen si vienen? Y prontamente, Arturo, prontamente. Pues es que una reacción, Cristian, te lo digo con mucho respeto a tu gestión dirigencial. El caso de Camacho, que si se va, que no se vaya, en redes sociales, pita. ¿Vos seguís esto, Cristian, o no? Realmente, Arturo, yo no soy seguidor de redes sociales, pero sí lo entiendo al hincha, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el tema, Arturo, acá es que hay que enderezar a como es el lugar del club, y en eso tenemos que entender todos. No es una cuestión acá de gustos personales, es una cuestión de realidad económica. Entonces es ahí donde uno tiene que entender que el presupuesto tiene que mandar y así vamos, tenemos que ejecutar eso por el bien del Club Olimpia, ¿verdad? Lo que se hizo mal, ya no es momento de comentar. Ahora tenemos que ayudar y para eso estamos todos los olimpistas y tenemos que aprender únicamente. Debo preguntarte, la consulta del norte con ustedes que estás en el Consejo de Fútbol del Olimpia, Cristian, ¿el tema es económico o hay jugadores que pudiéndose haberse quedado no rindieron la medida esperada y van a ser cedidos? Bueno, hay dos fases, ¿verdad? Hay un grupo de muchachos que bien sabemos que están estaban luego practicando prácticamente paralelo con la cuestión real del fútbol, Arturo, o sea que en principal entre 25 30 más no, y bueno, habían de más. Y después está lo otro, ¿verdad? Los que quizás se tomen la decisión, que yo no tenemos todavía los nombres, ni siquiera no te lo digo por una cuestión ética, sino porque realmente los nombres todavía no están, simplemente que tomarán esas decisiones por una cuestión presupuestaria, donde se tiene que entender desde acá esa línea maneja y nos baja la gente que maneja la finanza del club. O sea, esto es lo que tenemos que gastar, esto es lo que podemos gastar si queremos recuperar en tanto tiempo el Club Olimpia, una cuestión de flujo de caja proyectado que tenemos que cumplir, ¿verdad? Y ahí la decisión es con los ojos cerrados y bueno, todos tenemos cariño con los muchachos de adentro y de afuera, le queremos a cada uno nos dio lo que pudo dar al club y a la historia, el tiempo que estuvieron dentro del club, pero esto es económico y por ahí viene la situación que está Arturo. Cristian, puntual sobre un jugador que tuvo su costo para Olimpia, me dirás si está la manera el medio de pago con el Dinamo de Kiev en el caso de Derlis, jugador de alto costo para el mercado paraguayo. Sí, eso es algo que también lo tenemos muy en cuenta en el proyecto, en el flujo de caja, que allá por octubre y noviembre Olimpia deberá de abonar lo que se comprometió, ¿verdad? Entonces es también un problema económico que tenemos que ver cómo solucionar. Y Olimpia pone en conocimiento de sus hinchas, o es una cuestión de asamblea o del socio, no estoy cuestionando la calidad de Derli, digo que para el mercado paraguayo es un dinero
altísimo lo que tiene que pagar Olimpia al Dinamo de Kiev. Te vuelvo a repetir, Arturo, yo sabes que soy un dirigente que honro mucho lo que pasa dentro del club. En este momento mucho menos lo haría. Él es un crack, él es un clase A y estamos muy contentos de tenerlo en el club. Y lo mejor que me pudo pasar a él es recuperarse en tan corto tiempo de la mejor manera. Y la decisión económica tomada en su momento por haberle traído, sí, coincido contigo, escapa la realidad económica de lo que puede pagar el fútbol paraguayo. Pero bueno, eso ya pasó, ya la decisión fue tomada y hoy está con nosotros, hoy tenemos que disfrutarlo, aprovecharlo. Y bueno, y en su momento es la manera de cómo solucionar esa parte que te comenté, ¿verdad? Claro, Cristian, no echamos de menos la calidad que tiene. Digo, lo que pasó, su lesión, no hay público en los estadios, y vos sabrás muy bien, como empresario, que haces una plataforma de trabajo tratando de invertirlo, recuperando, y eso, el tema público, socio, fue un duro golpe a todos los clubes y más Olimpia con la cantidad que tenía, ¿no? 100% Arturo, yo creo que este es un problema mundial, ¿verdad? De hecho, es cuestión de informarse un poco y ver cómo está el Barcelona y otros clubes allá por Europa que generalmente son los que mandan económicamente en el fútbol mundial. Y bueno, a todos nos golpeó, no solamente al fútbol. Creo que prácticamente, aparte de los que venden comida y de los que venden remedios, me parece que a todo el mundo le golpeó esta situación. Entonces, en realidad hay un porcentaje de ingreso que disminuyó a gran escala, entonces eso también evidentemente que golpea toda la situación financiera y económica del club y hay que enfrentar esa realidad. El tema del rival que viene es nuevamente Inter, Cristian. Arturo, mira, yo creo que hoy día no hay ningún brasilero fácil, nunca hubo. La gente dice hoy el brasilero está mejor que nunca, mentira, el brasilero siempre está fuerte. Puede que hoy tenga una ayuda más por la capacidad de ingreso que ellos tienen, ¿verdad? Pero dentro de todo me parece que es un rival que es adecuado para Olimpia, un rival que ya lo conocemos, ya jugamos, y eso es una ventaja, así que yo no voy a celebrar ni voy a llorar por ninguno de los rivales que nos toca, porque creo que todos los que están ahí están muy fuertes, pero si me dabas a elegir antes, entre los brasileños que elegí a Inter. ¿A quién elegís? A Inter. A Inter, sí. ¿Y las razones que se conocen? Y no es lo mismo, Arturo, que enfrentarte contra un Flamengo hoy que si lo viste por tele, pero vos sabés de que hablamos, ¿verdad? Jugador que ya lo marcó 2 veces, ya sabe cómo juega, cómo se proyecta, o sea, es diferente, o sea, es una experiencia vivida que sirve para el futuro y lo mejor de todo es que nos toca de vuelta rápido, entonces yo creo que sí, ¿verdad? Futbolísticamente hablando, te vuelvo a repetir, si me daban a elegir antes entre los brasileños, elegía Internacional. Finalmente, que estamos con Cristian Domínguez del Consejo de Fútbol del Olimpia. ¿Cuándo hablas con Brunotto? ¿Cuándo se reúnen ustedes para decir, bueno, estos son los que se quedan, estos son los que se van? ¿O cómo lo van a hacer? ¿A través de qué sistema y de qué mecanismo? Y en estos días, Arturo, vamos a estar, de hecho que ya empezaron las reuniones y las definiciones se van a estar comunicando en breve, la verdad posible, porque así tanto como el Olimpia como cada jugador necesita esta información lo antes posible para ver el futuro próximo de cada uno, ¿no? Estuvimos charlando con tu papá no hace mucho, estaba recordando de viejas pasadas, se refirió a vos, que te solés hablar bastante con él, y de esa mística que el Olimpia había recuperado en el último partido de clasificación, estaba muy feliz. Hacer llegar nuestro respeto y nuestro afecto a tu padre también, Cristian. Arturo, muchas gracias, y no dejar de también dejar una reflexión, si me das la oportunidad. Yo particularmente estoy muy contento con la realidad hoy del club, más allá de todos los problemas que sabemos todos. Mira al banco y al cuerpo técnico que tenemos, y ver gente de la casa, gente con historia manejando hoy la institución, me reconforta mucho como Olimpista, ¿verdad? Porque considero que Olimpia necesita y siempre entender y seguir por los pasos de su historia, por lo que uno llama y entiende el fútbol de la escuela. Así que es una reflexión que quizás no escuché en ningún lugar, por eso me animo y me gusta hacer ahora el aire contigo. Me pone muy contento como estamos, ojalá que el futuro sea mejor, ¿verdad? Lógicamente el fútbol es complicado, pero me pone muy contento que en la casa esté gente manejando el club con esa estirpe, con esa escuela, y de hecho que yo creo que en gran parte se demostró ya con 2 cosas históricas en Copa,
los rasgos que pudimos ver de eso en Copa Libertadores, ganar 17 años después en Bolivia y hacer 6 goles para clasificar en un partido mata-mata en Copa Libertadores, habla mucho, creo yo, estoy convencido de ese rasgo que ellos van dejando ya de plantel, dejando dentro del carácter que ellos saben tener y saben transmitir, y espero que eso lógicamente sea para mejor. Esa es la reflexión que quería que dejar Arturo. Bueno, muy contento como olimpista y ojalá que sea para mejor y que sea cada vez para mucho mejor, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Esto llega a oídos de todo el pueblo franjeado. Gracias, Cristian, muy amable. Abrazo, Arturo. Igualmente a vos. Cristian Domínguez, dirigente de Olimpia. Ovalito Martínez, tenemos pendiente una nota y más adelante Pablo Aguilar. Ferropar S.A. con garantía de calidad y ahora todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casas Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Llegó el día Itaú a Punto Farma. Hoy pagando con tu tarjeta Itaú tenés 30% de descuento y si pagás con Amex tenés 5% adicional hasta 6 cuotas sin intereses. Beneficio compartido por Itaú y Punto Farma a sus clientes. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Jason Lisboa, colega que cubre Inter de Brasil, rival de Olimpia. Jason, ¿cómo te va? Olá, Arturo, um abraço a você e a todos os nossos ouvintes. Aqui no Brasil, uma terça-feira onde o torcedor do Internacional acompanhou com expectativa o sorteio que colocou novamente Olimpia y Inter frente a frente na Copa Libertadores da América. ¿Tudo bem, Arturo? Bueno, Jason, contanos las sensaciones que da para vos volver a enfrentar a Olimpia. ¿Qué sensación te da? Porque son conocidos, ya, es decir, ya se enfrentaron 2 veces. ¿Qué más pueden generar entre rivales conocidos? Olha, Arturo, o Internacional, ele já viveu um melhor momento. Apesar de ter se classificado na fase de grupos da Libertadores como primeiro colocado, o momento técnico da equipe não é bom. Aquele Inter que goleou o Olímpia aqui em Porto Alegre por 6-1, aquele Inter não está existindo nesse momento. Aquela força, aquele ímpeto ofensivo, ele não está se repetindo. E nas últimas atuações, o Inter acabou deixando a desejar. O Inter, nesse confronto, ele é o favorito. Ele tem condições de vencer novamente o Olímpia, porque ele foi melhor que o Olímpia nos confrontos da fase de grupos. Mas é uma outra competição. E como eu disse, o momento do Inter não é dos melhores. Então eu prevejo, eu entendo que o Inter ele é o favorito para se classificar, porém não vai encontrar a mesma facilidade que encontrou, por exemplo, no jogo aqui de Porto Alegre. Excelente, se entiende lo que está diciendo. No alcanzó el nivel últimamente, no es lo que mostró primero, después fue cayendo, así estamos interpretando. Jason bajó el nivel del Inter, aunque lo está diciendo que es favorito. Jason Lisboa, ¿más puede decir para nosotros si reforzará, si incorporará jugadores Inter o no? Muito difícil, Arthur. O Internacional, ele passa por graves problemas financeiros. Não existe um poder financeiro para que o Inter vá, nesse momento, ao mercado e feche grandes contratações. Alguns nomes são especulados. O Inter busca no mercado um zagueiro e também um lateral pela esquerda. Mas são negociações que existem, mas que o Inter ainda não conseguiu fechar a vinda desses reforços. Mas a ideia, sim, do Inter é reforçar o seu elenco para as oitavas da Copa Libertadores da América. Lembrando que, por exemplo, ele perdeu o lateral direito, aí falando do outro lado, o lateral direito Rodinei, que jogou contra o Olímpia, por exemplo, mas que retornou ao seu clube de origem, o Flamengo. E
E o Inter, portanto, tem hoje de volta o Saravia, que também jogou contra a equipe do Olímpia no segundo jogo pela fase de grupos. Existem algumas carências. A direção, o corpo técnico, eles reconhecem essas carências, mas a questão financeira acaba impedindo o Inter de fechar algumas contratações. Está perfecto, Rodinei ya no está, se fue por retornar al Flamengo y está buscando defensores el Inter y no está alcanzando nivel, está diciendo también Jason que tiene problemas económicos o financieros. Te pregunto para concluir esta charla, Jason, Copa América, ¿se hace o no en Brasil? A situação ela é muito polêmica. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, o governo já comunicou que não abre as suas portas para a competição, então não vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul a Copa América. Outros estados brasileiros também estão reagindo contrários à disputa da Copa América em solo brasileiro. Existe uma dificuldade com relação ao coronavírus. Os números, novamente, eles estão crescendo e isso acaba fazendo com que os governadores, os governantes locais acabem recuando na ideia de receber a competição. A minha opinião, e aí a minha opinião, é de que não deveríamos abraçar essa ideia, não deveríamos ter a disputa da Copa América, porque não é o momento. O Brasil não tem condições sanitárias de saúde para receber essa competição. Nós estamos vacinando o nosso povo, mas ainda não conseguimos chegar ao fim e estamos longe de terminar a vacinação. E sem vacina não há segurança. Então opinião minha, sou totalmente contrário à realização da Copa América em solo brasileiro. E alguns governantes entendem da misma forma. Muy bien, Jason, vos no estás de acuerdo entonces, según se interpretan tus palabras, que se haga la Copa América en tu país por todo el tema sanitario, en alerta que vive permanentemente con este drama. Jason, un saludo a la distancia, muy amable, gracias por tu tiempo. Um abraço a todos, muito obrigado pela chamada, e que teremos, tomara que tenhamos dois grandes confrontos, Inter e Olímpia pelas oitavas da Copa Libertadores da América. Um abraço. Gracias, Jason Lisboa, muy amable você, muchísimas gracias. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Vamos a hacer el sorteo con 4, no con 10, porque sí, se habían anotado gracias. 4 personas. Sí. Rocío Bordón, Ramón Balbuena, Oscar Quiñones y Luis Tabarelli. Un segundo, Pablo, con Pablo. Un segundo, nos hacemos el sorteo del ganador. Iba a sacar Ricardo el numerito, por una cuestión de tiempo, el tercer ganador. Anteriormente, Jorge Ruiz Díaz, Silvia Caballero, se llevaron los lácteos La Pradera, y el tercer ganador. Número 2, Rocío Bordón, 555, es la tercera ganadora, Rocío Bordón. Bueno, se cortó la comunicación, pero teníamos que cumplir con los oyentes, es una cuestión de respeto a la audiencia. Entra a la cancha la nueva cheddar bun de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Hacer tu pedido a través del link app.mostaza.org. Mete un golazo en media cancha tu día. Seguiros en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazoki_PY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio, de esta Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Bueno, repasamos los ganadores de La Pradera que tienen que pasar por Gil Andrade, niños, si sos tan amable. Sí, Jorge Ruiz Díaz,
371, Silvia Caballero 570 y Rocío Bordón 555, ganadores de los productos de La Pradera, y el recetario especial igualmente de los productos de La Pradera. Para que lleven, digo, también con así mismo, con los libros correspondientes con los recetarios. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vivayflores.com. Regalamor, regala Vivay Flores. En Tupí, del viernes 3 al domingo 6, vuelve la fiesta de descuentos más grandes del país, con beneficios únicos que solo en Tupí puedes encontrar. Y si ya sos cliente de Tupí, la primera cuota la abonas recién en julio. Te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Checo, de 7:30 a 20 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que acceden a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Una nota pendiente con Osvaldito Martínez también. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre están con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual, hasta el mes de agosto, retira tu Mastercard Oro y llévate un reloj Smart. Obtener tu tarjeta con la mejor tasa del mercado y los mejores descuentos de los mejores comercios. Llámanos al 218-4000, Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrarás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López en Libertad, seguinos en Facebook e Instagram como Espino Autocentro y @Autocentro_Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Arranca con todo con Kenton, tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo, llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chacomara, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites. Por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra. Si escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes y por cada producto en promoción recibís un cupón. Y si compras en nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal con vitamina E. Mejora el rendimiento intelectual logrando una mayor concentración y fortaleciendo la memoria. Combate el cansancio y el estrés. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal E, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada, usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Asismed presenta sus nuevos planes exclusivos estándar, VIP y superior. Te garantizan más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Sí, Cerro Fluminense. Sí. Olimpia Inter y Libertad Junior. Lo que sabemos, Junior, haciendo un repaso, es que Borja y que Teo Gutiérrez, Teo lastimado. Sí. Así es. Y Borja podría ser, pero su contrato termina ahora. Entonces es la preocupación que tiene Junior. El tema de Inter es el tema económico. Tema económico. Pretenden un zaguero central y un lateral izquierdo, pero la situación financiera está complicada. Y Rodinei dejó el plantel, fue a Flamengo. Es la primera baja confirmada. Bueno, este es el rival de Olimpia. Sí. Así es. El rival de Cerro Fluminense. Fluminense. Y el rival de Libertad Sudamericana es Junior. Es Junior, así mismo. Y Fluminense tiene hoy como principal figura Fred. Su suplente es nuestro compatriota Raúl Bobadilla. Y otro que veo viene jugando con regularidad, hombre de experiencia, Nené, que por ejemplo metió un gol ante River en el partido en el Estadio Monumental. Nené años atrás jugó en Europa por varias temporadas, en la Premier lo recuerdo en West Ham, por ejemplo, entre otros equipos. Fluminense que le ganó a River. Le ganó a River en el Monumental 3-1 y con eso terminó siendo primero. Pero con un River diezmado. Claro. Ya volvieron algunos jugadores. Sin el potencial. Me pongo como defensor pero el River ya venía golpeado con el COVID, jugadores que estaban fuera, jugadores que apuraron su recuperación. Es decir, respetando a Fluminense, River venía disminuido, muy golpeado por el COVID, con jugadores que no estaban ni siquiera totalmente recuperados, pero ganó Fluminense. Y en contrapartida perdió ante Junior, por ejemplo, en Río de Janeiro. Estaba guardando Fluminense no jugó con el equipo titular Fluminense. Para jugar la final ante Flamengo. La final del Carioca jugaba el fin de semana. ¿Con Junior no lo jugó titular? No, perdió en su cancha en Río. Muy bien.
Así como Alexia, cuida la ropa del equipo completo con el lavarropas Tokio de Sila 6, 8 y 10 kilogramos que cuenta con función especial para ropas de bebés Tokio con el pacto de confianza en Ikeo. Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción, Master Agente de Western 1 en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Pero tiene que resolver su tema económico y jugadores que se quedan o se van. Sí, y si es posible... Es muy corto, Si es posible tiene que traer, porque es corto. No tiene a cambio. ¿Y cómo hace? Y a nivel local por lo menos. No pueden dudarse más, tiene que ser de acá. Y sí, a nivel local por lo menos. Se pidió por Marcelito González Miejado, va a Guaraní. Vuelve. Sí, no, de hecho que si le pide a Guaraní es muy difícil, le va a cotizar en una cifra en varios millones, claro, no va a potenciar el rival. Ni de Cerro Olimpia. Dice que Guaraní que no quiere potenciar, Guaraní vive un mundo raro. No, va a pedir algo. Sí, aparte no va a querer negociar con Cerro, no le va a subir el número. No, pero no es lo Cerro, Guaraní vive un mundo, aparte ya lo que, bueno. Con Libertad hizo un negocio importante. Sí. $150.000 pagó por Bogarín. Por Bogarín, sí, el era 50% iba a pedir del 10 millones más o menos, pero hizo un negocio interesante. Enseguida vamos a ir con niños con más sorteo también y tenemos mucho más para ampliar después. Roque Santa Cruz, Utacuara Carozo y dos voladores implacables prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche, larga vida semi-descremada y la Vita Ley descremada en su nuevo envase. Lactolanda, los mejores la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavoz, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores del Split Inverter Speed. A gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Todo junio en Mariscal, con tus compras a partir de 100.000 guaraníes, participa al sorteo de un departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Además, si sos socio del Club M, tenés doble cupón. Para más información ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Bueno, niño, ¿qué tenemos, niño? Porque después tenemos que volver otra vez, pues tenemos del para sortear. Del Agro Shopping, señor. 13:30 del Agro Shopping. El premio? No, resta 4 minutos. Está abajo, me dijo. ¿Canasta? La canasta de productos. Hermosa canasta. Canastón. Mucho. Uf. Sí. De todo está. ¿Esa es grande? Sí, para un buen tiempito eso. Sí. Bueno, entonces tenemos que meterle 30 a la mano, niño. Sí. ¿A qué número, niño? 618-4700. ¿Y qué es lo que se regala? La canasta de los productos, frutas y verduras frescas del un canastón enorme. Es muy grande. Sí. El más ganador tiene que venir si puede entre dos personas retirar. No más grande. No, es grande. Sí, no digo que no, para que vengan a retirar los productos y aprovechen. Sí. Dos personas, la otra iba a ir el último ganador entre dos personas llevaron el canastón. Muy bien. ¿Qué número, niño? 618-4700. Muy bien. ¿Qué número, niño? 618-4700. La canasta del Agro Shopping. Muy bien. Arcoiris presenta sobre la línea de té, el té de menta, descongestiona las vías respiratorias, combate el resfrío y la tos. El té de burrito es digestivo, antiinflamatorio y calma los dolores estomacales. Arcoiris, con sabor y confianza. Si sos productor, aprovecha los créditos para la inversión del Banco Nacional de Fomento, con tasas fijas en dólares desde 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. Este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF 60 años priorizando tu desarrollo. Están los oyentes. Hola. Hola, niño. Sí, señor. ¿Su nombre? Guillermo Cáceres. Guillermo, últimos 3. 854. 854. Correcto, Guillermo, estás anotado. Siguiente. Hola. Agustina Centurión 575. 575. Anotada, Agustina. Cargan combustible con calidad certificada. Cargan barcos y rodados. En la Paraguay Inmobiliaria te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y disposición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Hola. Niño. Sí, su nombre. Señor, su nombre. Rigoberto Ríos 538. 538. Correcto, Rigoberto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Santiago Minas 589. 589, anotado, Santiago. Llegó yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sanitizantes para manos base, desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico al 70% con acción humectante que además cuide y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Panal tiene una variedad enorme de seguros que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sin ti la confianza. Hola. Hola, niño. Sí, señor, su nombre.
Fabio Ruiz Díaz, 220. 220, anotado Fabio. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Sí, señor, ¿su nombre? Rubén Ochocarro. Rubén, últimos 3. 885. Correcto. Grande Pan, el mes del padre, Eric Marca. Te ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito Itaú en todos los accesorios, a excepción de audio con el 10% hasta 6 cuotas sin intereses. Eric Marca, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha, vas a encontrar un Super cada vez que cargas Super 95, somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93, juega de local y sumate el equipo, carga Super 95 con petrol. ¡Vamos! En Grupo EPEN estamos de aniversario y son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPEN, me haces bien. Hola, buenas tardes. Sí, ¿su nombre? Freddy Silva. Freddy, últimos 3, Freddy. 121. 121, anotado Freddy. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola. Luis. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Saborón, Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores aditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, Camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco ASRL. Gran Día te invita a participar en la promo Feria de Vinos. Por cada compra de vinos señalizados, obtener tu cupón. Puedes ganarte un exclusivo enfriador Consumer para 16 botellas. Bases y condiciones en todos los locales de Gran Vía. Sorteo el 30 de junio, Supermercados Gran Vía. Hola. Hola, Jorge. Sí, señor, ¿su nombre? Marcelo Martínez. Marcelo, últimos 3. 330. 330, correcto, Marcelo, anotado. Siguiente, hola. Hola, niño. Sí, ¿su nombre? Alberto López, 282. Alberto López, 282, correcto, Alberto. Siguiente, hola. Hola, niño. Sí, señor, ¿su nombre? Julio Vázquez. Julio, últimos 3. 684. 84, correcto, Julio. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chau resaca. En Electroban Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu casa. Por compras de productos Electrolux generas cupones electrónicos para participar. Ingresa a electroban.com.py o visítanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyota USA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención a nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este de los sábados y domingos. Llamó o envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas, oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, SSTV, data center. Por más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Hola. Hola, niño, buenas tardes. Sí, señor, ¿su nombre? Matías Bordón, 330. 330, correcto, anotado, Matías. Siguiente, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, señora, ¿su nombre? María Molinas, 940. 940, anotada, María. 3.000 millones en premios con CLT, 2.200 millones en el Poderoso, un Chevrolet Camaro de grandioso y silencio, sí, una Kawasaki Ninja y una Toyota Corolla Cross. Pedís en Eteche por Amoy. Vine a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviotelos del Choco y Feliz Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Hola. Hola. Sí, su nombre, buenas tardes, señor, ¿su nombre? Pedro Bielma. Pedro, últimos 3. 025. 025, correcto, Pedro, estás anotado. Siguiente, hola. Carlos Zarza. Carlos, últimos 3. 234. 234, correcto, Carlos, estás anotado. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Sí, su nombre. Oscar Bolívar. Oscar, últimos 3. 541. Correcto. Vuelven los remates de Casa Rosada este domingo. Vuelve el remate en Casa Central y en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. Participa del tradicional concurso de cuentos de Comecipar, abierto a todas las personas en las categorías niños, adolescentes y adultos. Descarga las bases y condiciones en comecipar.com.py. Comecipar, tu mejor opción. Azul y Fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Inicio para ahora puedes encontrar la mejor para entretenerte en casa con la familia, mezcla de ping-pong, futbolitos, horas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en autopista Silvio Pedrosa, al lado del Club General Díaz, la web ciopar.com.py o seguimos en Facebook e Instagram como Ciopar. Hola. Hola. Sí, su nombre. Alma Rolón. Alma, últimos 3. 587. 587, correcto, Alma. Siguiente, hola. Hola.
Sí, su nombre. Ramón Balbuena. Ramón. Últimos 3. 618. 618. Correcto, Ramón. Luis. En las noches de otoño de sensaciones, placer y diversión se enciende con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estira que te hará vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel My Feel. Pollos Sombracer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A. Pollos Sombracer de Granjeros, Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400 o el ibuprofeno en cápsulas blandas de protección que alivia el dolor muscular, dental y estado febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con un Sol Seguro puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para ustedes, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000. El Sol Seguros. Hola. Hola. Ariel Cáceres. Repetime, por favor. Ariel Cáceres. Cáceres. Últimos 3, Ariel. 2, 4, 5. Correcto, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Jonathan Stram. Últimos 3, Jonathan. 633. 633. Ahora llamada 20. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, su nombre. Denis Agüero. Denis, últimos 3. 741. La mejor moto para papá la tiene Leopard. Llévate la HB 110 Luxury de regalo. Te llevas 2 remeras deportivas para papá. Comunicate al 0981 48 49 35 o seguinos en Facebook como @LeopardPY. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina de Geyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Motobici Carlitos, repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas. Precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo Rodríguez de Francia, 650 Casijula, Miranda, Cueto. Llámanos al 0972-201-235. Motobici Carlitos. Hola. Emilio, Ever Yari 992. 992. Correcto, Ever, estás anotado. Siguiente, hola. Guido Rivero 914. Guido, últimos 3, ¿me repetís? 914. Correcto, Guido, anotado. Cruz House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villaname el 751 Casa Curuchaco. Llámanos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Hola, buenas tardes. Luis Gómez. Luis Gómez. 561. 561, ¿verdad? Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, Gustavo Medina. Gustavo, últimos 3, Gustavo. 226, niño. 226, correcto. Sorprende a papá con este regalo: hidrolavadora Daiwo más aspiradora Tokyo Sinki por solo 787.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py con envíos gratis a Asunción y Gran Asunción. Io, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Tener un banco digital es poder y de compras de a clic allá. Con mitiendavision.com mientras estás en la oficina. Porque en Visión Banco tenés todas las plataformas para realizar tus compras y un grupo de personas para darte las soluciones. Visión Banco, más digitales, más humanos. Hola. Buenas tardes, sí. Diego Irazábal, 042. Repetime, por favor. Diego Irazábal, 042. Ahora sí, Diego, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, su nombre. Francisco Duarte, 982. 982, anotado. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán, Brucuyá, frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuyá. En Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo. Además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad, llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, su nombre. Rafael Benítez. Rafael, últimos 3. 154. Correcto. Sanitarios y Cerámicas se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Esbella Paz del viaducto de General Santos. Sanicero, proyectando juntos. Un Super Espuma, sabemos con gran super sinónimo, un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de respetar al rojo. Super Espuma. Hola. Shirley Caballero, 953. 953, correcto. Anota, siguiente, hola. Milena Yelén, 222. 222, correcto. 1 y cerramos, Luis.
Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. Dos locales, Casa Central de Sevillana, Casi Ríos de Valle, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Vamos con el último y cerramos. Llamada 30, hola. Sí, su nombre. Patricia Fernández, 889. 889, correcto, Patricia. Completamos las 30 llamadas, señor. Bueno, entonces tenemos ¿qué es del premio? Es del Agro Shopping, la canasta llena de productos con las frutas y verduras del Agro Shopping. Muy bien, vamos a hacer el sorteo. ¿Cómo estamos, Luis? ¿Bien? Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas, preparaciones tan riquísimas en todas sus variedades y sabores con ajo, combinación picante y la tradicional. Un pizza nutrido sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Proyecta tu futuro comprando en Lote Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensando en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación Residencial Utonono. En cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar a Rentamac, no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Cerro de Rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6J, precio contado. Avenida Pinedo, Casa de Emilio Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Hoy cumpliendo 18 años, Tapití Seguridad Privada. Al comisario Machado, de aquí muchísimas felicitaciones. A Tapití, toda la gente que hace Tapití Seguridad Privada, cumpliendo 18 años. Así que muchísimas felicitaciones a Seguridad Privada Tapití. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo CCA Seguros tenés un seguro integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Bueno, y vamos a ir contigo, Luis, después tenemos ahí tenemos ganador. El ganador, el número 1. El ganador, Guillermo Cáceres, 854. Guillermo Cáceres, 854, el llamado 1. Tenemos aquí, en el edificio del Futuro Monumental, el premio para Guillermo Cáceres del Agro Shopping. Tiene que pasar ahora porque los productos son bien frescos. Tiene que pasar Guillermo Cáceres. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleras, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que pero se están con la calidad de la cooperativa Chortizer. Hace 6 años los premios Vintage Américas han reconocido a los bancos más innovadores del sistema financiero este año. Bancop ha sido distinguido con el premio en la categoría Innovación Disruptiva en Servicios Financieros. Para Bancop, este es un logro que vale oro. Súmate a Bancop, un banco con raíces. Tenemos para la red monumental satelital, niño, que me estaba diciendo vos, para escucharlo a Cristian Sánchez Olivera, ¿no? Así que con mucho gusto vamos a cumplir con todo. Tenemos muchos pedidos, niño. La actualidad de Uruguay. De Uruguay, sí, señor, con mucho gusto. 13:47, Gustavito, ¿verdad? A las 13:47, Cristian Sánchez Olivera, periodista uruguayo. Bueno, el partido, qué rara esta eliminatoria, no hablamos mucho. No, estamos... ¿Qué pasa? La verdad es... Sí. Sí. Saquemos la Sudamericana, saquemos la Libertadores. Sí. Por ejemplo, habló Berizzo, sí, y nosotros ni bola Berizzo. Y Sudamericana, Copa Libertad. La realidad es que fue inmediato. Más candente está no es. Está más candente la Copa Libertadores Sudamericana que la eliminatoria. ¿Qué pasó con Paraguay en la eliminatoria? Nada. ¿Cómo nada? No pasa nada, vamos a ver qué pasa. Pero ustedes no le dan bola. Vamos a ver qué pasa. No le dan bola. Hoy esperamos la práctica para el tema del equipo. Hoy va a parar equipo. Hoy y mañana va... Paraguay contra no le dan bola. Dudas en el lateral por derecha. Tiene dudas en el lateral por derecha y en el tercer volante en el medio campo. Pasa que Escobar hoy recién se incorpora. Por eso. Sí. Hoy se incorpora. Pero yo creía que es él. Niño, yo creo que va a ser. Niño, voy a tener la idea. Silva, Escobar, los dos centrales, Gómez Balbuena y Junior o Martínez a la izquierda. Y creo que Alonso. Sí. Creo que Alonso. Yo creo que Martínez. Y lo saca Alonso. Yo particularmente pensé que si había uno que salía era Balbuena. Pero no sé si es una señal o no que Balbuena haya hablado hoy de que va a ser el titular. Pero tiene que sacar Balbuena. Y porque Balbuena es el que menos fue utilizado de titular por Berizzo desde que llegó. Incluso en su mejor momento en la Premier. Pero es el jugador que está en la mejor liga. Y totalmente, yo coincido plenamente con eso. Pero Berizzo lo hizo suplentear más a él. No digo que Junior no tenga jugadores, pero tiene mucha altura Balbuena para ir contra los uruguayos, digo. Así que me parece que por ahí pasa un poquito la elección. ¿Los dos centrales uruguayos dónde juegan?
Godín está hoy en Cagliari y Jiménez está en Atlético Madrid. Sí. Eran pareja. En Atlético de Madrid por varias temporadas. ¿El lateral derecho de Uruguay quién es? El lateral derecho es Martín Cáceres. El de la colita. Sí, exactamente, experimentado jugador. Que juega, varios partidos jugó a la izquierda. Sí, sí. Indistintamente. Una posición interesantísima. Y por izquierda Viña, que hoy está en Palmeiras. Palmeiras, compañero de Gustavo Gómez. Sí, en el medio hay algunas dudas. En principio serían 4 que habitualmente en sus clubes son volantes centrales. Bentancur en la mitad de la cancha. Valverde. Está Valverde del Real Madrid. Y serían Vecino y Torreira los otros. En sus clubes. Y acá Arrascaeta acompañando de Arrascaeta de media punta y Suárez de 9. Sí, de Arrascaeta. De Arrascaeta de Suárez. Podría parecer Valverde el más suelto. De la Cruz. Sí, De la Cruz es la otra opción si es que no juega de Arrascaeta. Pero sería un volante más. ¿Cuánto tenés para querer que juegue de Arrascaeta? Media punta. No. Chiquitito. Sí, De Arrascaeta es más 10, por eso Ese creo que media tiene punta va a ventaja. jugar, y arriba juega Suárez. A no ser que De la Cruz juegue por fuera, que también es una opción porque en River Podría llegó a jugar jugar de volante por por fuera. Pero yo no creo que improvise mucho. Bueno, la palabra no es improvisar, conoce muchísimo Tavares de lo que va a hacer. Que cambie mucho ese. No. Ahora, Uruguay tampoco garantiza. No, tampoco. No es que el uruguayo que vos decís, bueno, ¿cómo es? Y acá Paraguay tiene que aprovechar. Por eso en la media cancha nosotros tenemos que tener una media cancha sólida y fuerte. Sí. Sin joda. Y sacarle la pelota. Es el punto principal, que se la le zona más importante. Sumado a la defensa, pero de por sí el medio campo. En el medio campo Gastón Jiménez. Pero hay dos formas para mí hay dos formas de media cancha. La fuerte y la que juega. Yo pondría fuerte en el centro. Paraguay juega con la que juega. Para el juego de palabras, ¿verdad? Pero en el momento de imponer la fortaleza física le costó. Sí, pero no tenemos. Y por eso, buen pie hasta ahí nomás, pero cuando viene un equipo con el poderío de Uruguay, me parece que va a ser difícil. ¿Qué es Uruguay hoy? No, el poderío, digo, poderío físico ahí, como entran a trabar. Claro. Sí. Va a ser un partido para entrar a raspar. Uruguay. Sí, por eso. Y hay que hacerle fuerza desde ese lado, en la media cancha. Hay que jugarle a Uruguay. Primero sacarle la pelota, porque si te vas a chocar con ellos van a perder. Físicamente van a perder. Sacarle la pelota, jugar. Sí, pero los livianitos tampoco te... Y sí, pero ¿y a quién va a poner? Y tenés Jiménez de buen porte. Uy, después. Morel. Y el único que ustedes confirmaron es Jiménez. Morel, pero yo prefiero en este partido no darle la pelota, sacarle la pelota, jugar. Sí, de hecho eso decía Berizzo hoy, que no jugar, y que no le sorprenda si no jugamos. Habló mucho de la tenencia. La tenencia de la pelota. La tenencia insistió, tipo de posesión. Dijo como 10 veces tenencia. Y que no sorprenda. ¿Y cómo veo la tendencia? Mía tuya, mía tuya. Sí. No, pero ¿cómo se tiene la ¿Y así? pelota? Enseñame, Napo. ¿Qué es lo que creería que va por allí, ¿verdad? Eso es lo que no entiendo de Berizzo, y lo digo con mucho respeto. Yo también, porque tenencia. ¿Qué es lo que es tenencia? Dame mía. Así vamos a estar en el centenario. Ante Bolivia se tuvo 70% más o menos de posesión y no pasó nada. ¿Qué es lo que querés con la tenencia? Que por tenencia dice, tuviste 70%, 80%, ¿vio? Iba a decir que no sorprenda que juguemos sin referente de área. Porque hace rato estamos jugando sin referente. Y sería Ángel el 9. Romero será. No el delantero grandote típico, no. Sí, Capellani, mandarle cuando partido. Porque el propio. Pero y si ahora no ponen a los grandotes. No, pero los grandotes. Bueno, y ahora vamos a hablar de la selección cuando ustedes se callaron, pero. ¿En qué estamos? Vamos a discutir mañana el tema. Cristian Sánchez, ahora quieren hablar cuando se va, cuando tenemos esta nota que dice el niño que quieren la actualidad. ¿Cómo no cumplimos? Entonces, Cristian Sánchez Olivera, el colega uruguayo, sobre el rival de Paraguay. Queriendo saber de la selección uruguaya, próximo rival de Paraguay, cómo está preparando el maestro Tavares su equipo con bajas que hemos conocido hasta último momento, incluso ayer el caso de Píqueres. ¿Cómo se va armando la celeste de cara al compromiso del jueves, Cristian? Bueno, en realidad se va armando ahí un poco a los tumbos, digamos, un poco lo que le pasa, calculo, a todas las selecciones, ¿no? Por este tema, lamentable de la pandemia, que, van llegando jugadores, incluso todavía faltan llegar algunos de México que jugaron la final del clausura mexicano, entonces van llegando de a poco, hay pocos entrenamientos como les pasa a muchas selecciones, y como tú decís, sí, algunas bajas muy, muy importantes, la más, lógicamente, pesada es la de Edinson Cavani, que es de lo que más se habla por estos lados, ¿no? ¿Quién podría ser
el acompañante de Luis Suárez, en este caso sí, jugar con otro 9 o con un dibujo de más 4-2-3-1, que es un dibujo que la vez que lo hizo el maestro Tavares no le fue muy bien, porque uno quedó un poco aislado, ¿no? El pistolero arriba, pero después yo creo que en la línea de fondo no va a haber demasiada sorpresa, como tú dijiste ayer lo de Piquerés, que bueno, fue una pena porque es un joven que estaba haciendo las cosas bien, que fue reemplazado por otro lateral de Nacional, que es Camilo Cándido, que son los dos mejores laterales del medio local, digamos, ¿no? Dentro de ese esquema y de esas alternativas que tiene el maestro Tavares, ¿por cuál te inclinarías vos en este momento, conociendo las características de los jugadores, viendo lo que tiene a disposición, conociendo lo que mejor tal vez le sienta a los jugadores que hoy están justamente en esta selección esperando el combo de eliminatorias? Yo en realidad, conociéndolo, en realidad un poco lo que tú decís, conociéndolo más al maestro, me inclinaría más por un 4-2-3-1 nuevamente, pero un poco más rodeado Suárez. Me imagino a un de Arrascaeta, pero más en su posición, detrás de Suárez, como un mediapunta, digamos, porque las veces que lo ha hecho Georgian de Arrascaeta, que está en un gran nivel en Flamengo, generalmente lo ha hecho contra un costado y queda muy limitado. Le cuesta mucho generar, entonces de repente que tenga más libertad cerca de Suárez lo veo más potable, pero el maestro nos puede sorprender. La línea de 4 es un poco generalmente más clara. Yo creo que Fernando Muslera va a seguir siendo el arquero, a pesar del gran momento de Sergio Roget en lo local. Después, bueno, Cáceres, Godín, Josema y Viña me parece que sería la más lógica. En el medio, en realidad yo te podría decir que Fede Valverde y Bentancur deberían jugar. Después está la duda de Vecino y Torreira, más de marca, pero en realidad los dos vienen con no tanto fútbol, así que esa es una gran duda también, ¿no? Bueno, pero hay alternativas para elegir. Uno escucha esos nombres y más allá de tener o no continuidad, lo de Bentancur, lo de Valverde, lo de Vecino y Torreira son volantes como para marcar presencia sin lugar a dudas, y lo han hecho muy bien las veces que le tocó jugar con esta selección. Más allá de los nombres, de las restas, de las situaciones que se han presentado y en casi todas las selecciones por este momento que vive el mundo, ¿qué expectativa hay del rendimiento en sí de la selección uruguaya después de tanto tiempo de parate en cuanto a competencia oficial, Cristian? Bueno, en realidad hay mucha incertidumbre, para serte honesto. Incluso el mismo maestro en sus últimas declaraciones ha estado, se mostró un tanto molesto por todo esto que está pasando, por la desorganización, porque bueno, las eliminatorias se postergaron bastante. Bueno, dijo que incluso Celso Otero, su ayudante, dijo que para él no debería jugarse la Copa América. Bueno, ellos hacen otro torneo, pero hay como cierta molestia, digamos, porque bueno, no pueden prepararse como les gustaría. Yo creo que en realidad en cuanto a nombres, como tú decís, la selección, a pesar de bajas importantes, tiene nombres, digamos, que están jugando en primeros equipos, que han rendido muy bien. Acá lo que se reclama generalmente es un poco más de atrevimiento, en el buen sentido de la palabra, que no sea de repente tan conservador, porque creen que y mismo desde el medio del campo, por el buen pie que hay, se puede jugar a algo mejor, ¿no? Más allá de que ha conseguido algún resultado bueno de visitante, es como que todavía no termina de convencer, y a veces dependemos mucho de esas individualidades, que por ejemplo las dos de arriba, que son Cavani y Suárez, siempre marcan diferencias, ¿no? Pero es como que no está mal, pero se le exige más por precisamente el tipo de futbolistas que tiene, ¿no? Cristian, ¿y cómo ven a Paraguay? Te pregunto, ¿en el ambiente sienten que Uruguay es favorita para este partido? No, en realidad, para serte sincero, no noto un favoritismo. Lo que siempre se habla acá entre colegas, incluso entre futboleros, es la manera parecida de Paraguay de jugar al uruguayo. Acá lo vemos de esa manera, como que tienen muchas similitudes, de hacerse fuerte en el juego aéreo, de generalmente tener buenos defensores, o sea, tener un buen juego defensivo. Entonces es como que hay como bastante similitud, incluso los números en la tabla en este caso también son bastante parecidos, ¿no? En los mismos puntos. Entonces hay como un respeto especial, porque acá lo que se dice siempre, Paraguay es muy duro, Paraguay es un equipo duro, que para ganarle tenés que batallar mucho. Más allá de que, por lo que veo también, ustedes están en una etapa de bastante transición, ¿no? De cambio también, de una renovación lógica, ¿no? Pero el otro día estaba viendo la lista de jugadores de Berizzo y la verdad que hay jugadores muy interesantes, ¿no?
¿Otra consulta con Cristian? Yo le quiero trasladar a la Copa América, si bien es cierto, ya decías, Cristian, el pensamiento del cuerpo técnico de la selección uruguaya con relación al torneo que se viene. Ustedes, los colegas allí, en el comentario diario, en el punto de vista que tienen, ¿cómo ven toda esta cuestión que se genera con la Copa América y la decisión de Conmebol de trasladar a territorio brasileño? Y acá, para ser claro y no darte mucha vuelta, se ha criticado mucho todo esto, idas y vueltas. A ver, lo primordial siempre acá es el tema de la pandemia, la salud y demás, pero bueno, sabemos que hay muchos intereses, mucho dinero de por medio, tampoco se puede vivir adentro de un frasco, porque eso todo el mundo lo sabe, pero sí esto de que a pocos días, no sé, bajó Colombia, ahora Argentina, ahora de golpe Brasil, y lo que sí te puedo decir es que de parte de la selección no quieren que se juegue la Copa América, o sea, la van a jugar. Ayer el mismo Cavani dijo, vos somos profesionales, la vamos a jugar como, o sea, íbamos a dejar todo para poder ganarla, pero no estamos de acuerdo, creemos que no se debería jugar, incluso que ellos piensan que se debería darle más rodaje a la eliminatoria, que se empiece a jugar más la eliminatoria y que se postergue la Copa América, y eso es algo que piensa bastante, o sea, la prensa, la selección, Muslera lo dijo también lo mismo, el arquero, o sea, es algo que es bastante unánime. A ver, el futbolero va a estar contento cuando empieza a rodar la pelota en la Copa América por el hecho de que disfruta de un partido de fútbol, pero en cuanto a la organización hubo mucha crítica, ¿no? Y piensan que hay prioridades cambiadas, ¿no? Uh-huh. ¿Y ustedes allí en Uruguay cómo están en cuanto a lo sanitario, más allá de los reportes que vemos habitualmente, no solo de Uruguay, sino de los distintos países, y que vamos conociendo un poco la realidad? Preguntarte a vos del día a día cómo van viviendo la situación, cómo están llevando esto de la pandemia, Cristian. Mira, en realidad este mes de mayo fue el peor de todos en cuanto a pandemia para nosotros, porque hubo récord de casos para un país pequeño, no somos 3,5 millones acá, y hubo récord de casos en cuanto a fallecidos por día, en cuanto a casos. Hay como una carrera, ¿no?, que les debe pasar a muchos países también, entre que bajen esos números y la vacunación. La esperanza que hoy tiene Uruguay es que está vacunando a un buen ritmo, que está vacunando para los pocos que somos bastante bien. Ya se ha inmunizado bastante, a gran mayoría con una dosis de vacuna, y con 2 dosis también se pasó el 1.000.000 ya con 2 dosis, entonces es como una carrera, pero este mes de mayo ha sido complicado acá. Acá no hubo una cuarentena obligatoria, se exhorta a la población a que se cuiden, pero trató de no pararse el país por completo, porque sería económicamente devastador, pero bueno, juegan un poco entre la salud y lo social, pero, o sea, veníamos muy bien, pero estos últimos 2 meses y especialmente mayo se fueron los números bastante altos, ¿no? Ahora parece que han empezado a bajar un poquito por este tema de que se está vacunando bien, ¿no? Bueno, Cristian, seguiremos charlando seguramente en otro momento, a la espera de lo que se viene, el duelo entre Uruguay y Paraguay. Uruguay más adelante será sede de las 2 finales de los campeonatos de Conmebol, tanto la Libertadores como la Sudamericana. Allí en el Centenario también tiene Uruguay ese privilegio de poder albergar ambas finales una vez que vayamos llegando ya a la parte final de este año 2021. Gracias por este tiempo, Cristian. Un placer, como siempre, Fabián, y siempre a las órdenes. Un gran saludo a todo el pueblo de Paraguay. Muchas gracias. Cristian Sánchez Olivero, nuestro colega de Uruguay, hablándonos de la actualidad de la selección y también cómo ven allí la cuestión de la Copa América. Muy clarito. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. El desafío por estar nuevamente presentes en el mayor espectáculo futbolístico del mundo. Lugano de cabeza, Van, tiene Cabañas, rumbo Cabañas, Paraguay, rumbo a Qatar 2022. Uruguay versus Paraguay. Lo vas a escuchar junto al relator con más partidos en clasificatorias de Copas Mundiales, Arturo Máximo Rubín. Con los comentarios de Ricardo Mendoza. Jueves 3 de junio, 18 horas. Estadio Centenario de Montevideo. Fútbol a lo grande. Edición Qatar 2022. Por Monumental 1080 AM y redes Monumental. Hace 25 años que transmitimos todo lo que se vive en la cancha y lo hacemos por vos, que vivís, sentís y respirás amor al fútbol de una forma distinta.
Seguiremos vigentes, sumando cada vez más adherentes a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Ahora somos más. Más información, más análisis, más entretenimiento, más Monumental. Monumental 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 14 horas puntualmente en la República del Paraguay, temperatura en Asunción a estas horas 27 grados. Asalto tipo comando en una estancia de Quindí. Según los encargados, el grupo armado integrado por 7 hombres irrumpió en la propiedad y redujo a los trabajadores del establecimiento. Robaron